Convertirse en el descendiente de Grindelwald y el próximo Señor Oscuro. Capítulo 21. Capítulo 21. Prefecto curioso. Después, Wentworth dejó de lado sus emociones y se unió con entusiasmo a Cedric para competir por la carne en el caldero. No es que Wentworth fuera tacaño, pero la olla caliente era simplemente irresistible. Mientras charlaban, reían y festejaban, la puerta de la sala común de Hufflepuff se abrió y una figura nerviosa entró corriendo. ¡Oh, Dios mío! ¿Tanto humo? Hay algo en llamas. Aunque Cedric ocasionalmente usaba hechizos menores para dispersar el humo, la olla humeante aún llenaba la sala común de Hufflepuff, impidiendo que Wentworth y Cedric identificaran al visitante. ¿Están ustedes dos creando elixires mágicos? La persona se acercó y quedó desconcertada por Wentworth y Cedric, rodeados por el caldero. El brebaje frente a ellos estaba burbujeando y Cedric parecía un poco sonrojado, sudando profusamente. Para su sorpresa, no era otro que Grin, el prefecto de quinto grado de Hufflepuff. Cedric, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? Ustedes dos están haciendo un desastre. Si no se encuentran bien, deberían ir con Madame Pomfrey. Aún son jóvenes. ¿Cómo pueden estar preparando pociones? Wentworth rápidamente acercó un asiento y Cedric le indicó a Grin que se sentara, explicándole la situación. Prefecto Grin, no estamos usando elixires mágicos. Solo estamos usando temporalmente el caldero. Es uno nuevo que Wentworth trajo a la escuela y no lo hemos usado antes. Wentworth repitió. Sí, prefecto Grin, este es en realidad un plato que aprendí del mundo muggle llamado estofado, y es increíblemente delicioso. El prefecto Grin finalmente se relajó después de escuchar sus explicaciones y se sentó. Wentworth colocó el condimento preparado frente al prefecto Grin, y Cedric sirvió un poco de carne en rodajas y verduras del caldero. Ven, prefecto Grin, tienes que probarlo. ¿Te gustaría probarlo? El prefecto Grin exclamó. ¿Estás seguro de que no estás usando elixires mágicos? Cedric aclaró rápidamente. No entendiste bien, prefecto Grin. Solo estamos usando el caldero temporalmente. Es nuevo y aún no se ha usado para pociones. Wentworth añadió. Sí, prefecto Grin, esta es una comida muggle. Se llama estofado y tiene un sabor fantástico. El prefecto Grin, aliviado, empezó a comer deliciosamente, añadiendo de vez en cuando nuevos ingredientes al caldero. Cedric elogió. Prefecto Grin, ahora entiendo por qué usted es el prefecto de Hufflepuff. Cuando le di el primer bocado, dudé, pero usted no. El prefecto Grin, masticando carne, respondió. No soy como algunos sangre pura. Mi padre era muggle, pero todavía aprecio su recuerdo. Me hacía todo tipo de comida muggle cuando era niño, y me encantaba. Me recuerda a mi infancia. Soy el primero en probar esto llamado estofado. Wentworth, gracias por dejarme probar una comida tan deliciosa. Si necesitas ayuda en el futuro, no dudes en preguntar. Wentworth expresó su gratitud y dijo. De nada, prefecto Grin. Me alegra que le haya gustado. Me encanta. Creo que el mundo mágico no debería rechazar todas las cosas muggles. Vale la pena probar muchas delicias del mundo muggle, dijo el prefecto Grin con entusiasmo. Cedric estuvo de acuerdo, eso es cierto. El mundo muggle avanza mucho más rápido que nuestro mundo mágico, ¿no? Mientras continuaban charlando, Grin se olvidó de cambiarse de ropa, absorto en la deliciosa olla caliente. Mientras tanto, los estudiantes de Hufflepuff sentados cerca comenzaron a impacientarse porque Grin regresara a la mesa larga en el auditorio de Hogwarts. Algunos estudiantes decidieron ver a Grin, pero para su sorpresa, tampoco regresaron. Comenzaron a extenderse rumores entre los estudiantes de Hufflepuff de que todos los que regresaron a la sala común no habían salido. En respuesta, los estudiantes de Hufflepuff decidieron investigar, formando un gran grupo armados con sus varitas, decididos a llegar al fondo del misterio. En el camino, los otros estudiantes de diferentes casas se asustaron y dejaron paso a los decididos estudiantes de Hufflepuff. Observaron la vista inusual, pero nadie se atrevió a seguirlos, ya que no estaban seguros de lo que estaba sucediendo. Los estudiantes de Hufflepuff llegaron a la puerta de la sala común, listos para descubrir la verdad. Capítulo 22. Capítulo 22. Disturbios de Hufflepuff. Al frente del equipo, varios estudiantes de último año de Hufflepuff intercambiaron miradas y asintieron entre sí. Uno de ellos dio un paso adelante y los estudiantes detrás levantaron sus varitas, preparándose para entrar a la sala común de Hufflepuff. Cuando la puerta se abrió, los estudiantes de último año entraron corriendo, seguidos por el resto de los estudiantes de Hufflepuff.
En el interior, Wentworth, Cedric y los demás quedaron estupefactos cuando innumerables figuras entraron con sus varitas apuntándoles. ¿Están todos tan absortos en esto llamado estofado que se les olvidó regresar?, preguntó un estudiante de último año de Hufflepuff, con incredulidad evidente en su voz. Wentworth, Cedric y los demás solo pudieron asentir con impotencia. Sin darse cuenta de los acontecimientos en la sala común, los estudiantes de Hufflepuff guardaron sus varitas y observaron con curiosidad el caldero humeante sobre la mesa. Una prefecta se puso de pie, expresando enojo. Ustedes son demasiado. ¿Cómo pueden comer esta novedosa y deliciosa comida solos? Es injusto. La sala quedó en silencio y luego estalló en emoción cuando toda la multitud de Hufflepuff acusó a Wentworth, Cedric y los demás. Wentworth y los demás se disculparon repetidamente y se quedaron perdidos hasta que Green se levantó para hablar. Como prefecto, la autoridad de Green imponía respeto y la sala común de Hufflepuff se calmó. No seas demasiado duro con ellos. Wentworth y Cedric reconocieron su error, y Wentworth incluso prometió que todos podríamos disfrutar de la olla caliente. Así que no los culpemos más. Las palabras de Green apaciguaron la sala y los estudiantes de Hufflepuff vitorearon y elogiaron la sabia decisión de Green. Mientras los estudiantes de Hufflepuff se preparaban para una fiesta de estofado, alguien entró en pánico y se apresuró a ir al salón del director de Dumbledore. «Perky, ¿qué estás haciendo aquí?» Madame Och, la instructora de vuelo, interrogó a Perky fuera de la habitación. «Debo hablar con el director urgentemente». Perky respondió con ansiedad. Madame Och explicó que Dumbledore estaba dando una recepción para la nueva profesora Ilona, y que si el asunto de Perky no era crítico, debería regresar más tarde. Perky insistió en presentarse ante el director de inmediato y Madame Och le permitió entrar. La sala del director estaba llena de profesores charlando con la profesora Iloncia. Perky informó al profesor Dumbledore que los estudiantes de Hufflepuff se estaban amotinando. La habitación quedó en silencio cuando todos los ojos se volvieron hacia Perky. «Perky, ¿qué pasó?», preguntó la profesora McGonagall. Perky contó el incidente de Hufflepuff en detalle, generando preocupación entre los profesores. «Debemos investigar este asunto más a fondo. Vayamos a ver qué está pasando», dijo el profesor Dumbledore, guiando a los profesores fuera de la sala. La profesora Sprout les aseguró que los estudiantes de Hufflepuff eran buenos niños y que podría haber una historia oculta detrás del incidente. El profesor Dumbledore, la profesora Sprout, la profesora McGonagall e incluso la profesora Ilona se fueron a investigar, seguidos por todos los demás profesores, incluido el profesor Snape. Capítulo 23. Capítulo 23. Profesor Snape. Bajo el liderazgo del director Dumbledore, todos llegaron a la puerta de la sala común de Hufflepuff. Dumbledore parecía impasible, la profesora Sprout estaba nerviosa y la profesora Ilona estaba llena de curiosidad. Cuando se abrió la puerta, una fuerte conmoción desde el interior llegó a sus oídos. «Wentworth, pequeño demonio inteligente, ¿cómo se te ocurrió esto? Wentworth, como nuevo Hufflepuff este año, te nominaré como el mejor estudiante de primer año. Wentworth, ¿dijiste que sabías cocinar comida muggle?» «Sí, mayor, si hubiera sabido que esto sucedería, habría hecho bolas de masa». Al escuchar la voz de Wentworth y la conversación en el interior, la profesora Ilona no pudo evitar sonreír. «¿Dumplings? ¿Son tan deliciosos? Bueno, esta noche, ¿te gustaría venir a mi dormitorio?» Tanto el profesor Dumbledore como la profesora Ilona tosieron simultáneamente, y el profesor Dumbledore entró a la sala común de Hufflepuff sin decirle una palabra. La atmósfera alguna vez animada quedó en silencio cuando el profesor Dumbledore y los profesores aparecieron en la sala común. Todos sostenían pequeños cuencos con carne en la boca y miraban fijamente hacia la entrada. Algunos tenían las mejillas hinchadas como marmotas. «Todos ustedes, ¿qué han hecho?». El primero en romper el silencio no fue el profesor Dumbledore sino el profesor Snape, el profesor responsable de la clase de pociones. Snape corrió hacia los estudiantes, observándolos sentados alrededor de los calderos llenos de carne cortada, lechuga, papas y otros ingredientes. Los calderos, sin embargo, carecían de las habituales pociones pesadas. Su ira aumentó y su rostro sombrío parecía gotear agua. «Estos calderos son herramientas esenciales para tus futuras clases de pociones. Para un maestro de pociones, el caldero es su compañero más importante. Sin embargo, ¿lo usas para cocinar platos? ¿A quién se le ocurrió esto? Habla», gritó el profesor Snape. Aunque los estudiantes de Hufflepuff inmediatamente desviaban la mirada cada vez que los ojos de Snape se cruzaban con los suyos, ninguno de ellos se levantó para confesar quién inició la idea.
Wentworth había considerado levantar la mano, sabiendo que Snape no era un desalmado. Sin embargo, antes de que pudiera, Cedric lo detuvo con un suave movimiento de cabeza. Como era de esperar, Snape notó la intención de Wentworth y se acercó lentamente y preguntó. Señor Wentworth, ¿tiene algo que decir? Lo siento, profesor. Esta fue mi idea y estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad por ello. Wentworth lo admitió sin dudarlo, lo que hizo que Snape se riera enojado. Está bien, ya que confesaste, entonces yo, antes de que Snape pudiera terminar, Cedric se levantó y dijo. Profesor Snape, creo que la responsabilidad es mía. Wentworth me preparó esta olla caliente y me pidió que la probara. Este giro inesperado sorprendió a Snape, ya que era raro que los estudiantes tomaran la iniciativa de reclamar la responsabilidad, lo que ensombreció aún más su estado de ánimo. Para su sorpresa, el prefecto de Hufflepuff, Green, también se puso de pie y dijo. Creo que la responsabilidad debería ser mía. Como prefecto, no solo no pude detenerlos, sino que también fui arrastrado a esta olla caliente y no pude resistirme. Pero es tan delicioso. Además, yo ordené esta fiesta de estofado, así que la responsabilidad es mía. Cuando Green se puso de pie, muchos estudiantes de Hufflepuff lo siguieron, admitiendo su participación en el incidente. Es mi culpa. Vinimos aquí para ver cómo estaban, pero nos dejamos llevar por la olla caliente y nos olvidamos de informar, lo que provocó este malentendido. No, soy yo. Como prefecta, no debería haberlos acusado de comer solos, pero estaba tan sabroso. El profesor Snape se sintió mareado al ver a los estudiantes de Hufflepuff rodeándolo. Por lo general, lo evitarían como a la peste. Al fondo, la profesora Sprout observaba a sus alumnos con alivio y orgullo en sus ojos. El profesor Dumbledore y la profesora Ilona mantuvieron sus ojos en Wentworth, con expresiones inexplicables. Suficiente. El grito de la profesora McGonagall silenció a los estudiantes de Hufflepuff que rodeaban al profesor Snape. La profesora McGonagall dio un paso adelante y dijo. Este comportamiento es escandaloso. ¿Crees que puedes rebelarte? Cometer errores requiere castigo. Eso es un hecho. Pero, ¿realmente crees que la escuela se doblegará ante una reunión de grupo como esta? Como directora de Hogwarts, la profesora McGonagall era competente y excelente. Sus palabras dejaron a los estudiantes de Hufflepuff sin palabras. Snape se dio cuenta de que parecía haber estado rodeado por sus propios alumnos y su ira comenzó a aumentar nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la profesora McGonagall se volvió hacia él y le dijo. Pero, claro, profesor Snape, el crisol es solo una herramienta que pueden usar los estudiantes. Ya sea para hervir pociones o... No puede afectar la enseñanza futura. Creo que un castigo leve será suficiente. No hay necesidad de hacer un gran escándalo. ¿Qué piensas? La profesora McGonagall intentó calmarlo. Capítulo 24. Capítulo 24 Estrella de la suerte de Hufflepuff. Después de escuchar las palabras de la profesora McGonagall, la ira del profesor Snape disminuyó ligeramente. Luego volvió su atención a Wentworth, ya que era evidente que Wentworth fue el iniciador del incidente. La profesora Sprout se levantó para defender a Wentworth, pero el profesor Snape la interrumpió antes de que pudiera hablar. Señor Wentworth, parece ser bastante hábil con el caldero. Eso es bueno, demuestra su talento. Durante el próximo mes, de lunes a viernes, después de cenar, vendrás a verme y yo personalmente te enseñaré algunas pociones avanzadas preparadas en calderos. Esto no es un castigo. Es una recompensa. Declaró el profesor Snape y rápidamente salió de la sala común de Hufflepuff. Al escuchar esto, la profesora Sprout ya no pudo defender a Wentworth. Al ver al profesor Snape irse y a los otros profesores preparándose para partir, el profesor Dumbledore entró en la habitación. Los estudiantes saludaron al profesor Dumbledore con respeto y él quedó intrigado por el aroma de la olla caliente. El profesor Dumbledore probó el plato y elogió. Es realmente bueno. No esperaba que un método de cocción tan simple produjera una comida tan deliciosa. Los estudiantes le dieron crédito a la excelente experiencia de Wentworth y Dumbledore asintió con la cabeza. Elogió a Hufflepuff por mostrar coraje al enfrentar un peligro desconocido. Por tu valentía, Hufflepuff gana 10 puntos. El profesor Dumbledore continuó reconociendo su responsabilidad por el incidente. Ante un posible castigo, no eludiste la responsabilidad sino que diste un paso adelante voluntariamente. Esta es una cualidad poco común incluso entre los magos adultos. Hufflepuff gana otros 10 puntos. Los estudiantes estallaron en vítores y Dumbledore todavía tenía algo que decir. Se acercó a Wentworth y lo miró a los ojos, sintiendo su admiración.
Wentworth, gracias por darle a un anciano una comida tan deliciosa y por contribuir a la diversidad de recetas de Hogwarts. Hufflepuff gana 5 puntos más. Los estudiantes estaban eufóricos y Hufflepuff se convirtió en la primera casa en sumar puntos ese día. Green, el prefecto de Hufflepuff, expresó su orgullo por liderar las otras casas por primera vez en 5 años. Wentworth, eres la estrella de la suerte de nuestros Hufflepuffs. Las palabras de Green trajeron alegría al corazón de Wentworth. A medida que más estudiantes se unieron a la celebración, Wentworth se vio lanzado por los aires. La profesora Ilona, al ver esta escena, sintió orgullo por el futuro líder del partido Alianza. Quizás unirse a Hufflepuff fuera parte del plan maestro de Wentworth. Al ser la casa más grande, los magos de Hufflepuff desempeñarían papeles cruciales en el futuro mundo mágico. Al mirar a Wentworth con admiración, la profesora Ilona se dio cuenta de que podría estar planeando algo mucho más grande de lo que ella pensó inicialmente. Capítulo 25. Capítulo 25 Clase de pociones. El profesor Dumbledore no detuvo los vítores de Hufflepuff, sino que se volvió hacia la profesora Ilona y se disculpó por interrumpir su recepción. Profesora Ilona, lamento interrumpir su recepción de bienvenida. ¿Regresamos y continuamos? Estoy muy interesado en lo que dijo sobre las costumbres mágicas indias. La profesora Ilona sonrió y respondió. Está bien, director Dumbledore. De hecho, ahora estoy enamorada de esta gran escuela. Con el profesor Dumbledore y los demás profesores saliendo, los estudiantes de Hufflepuff continuaron su fiesta de Hop Pop hasta la noche. Mientras los otros estudiantes de Hogwarts estaban cenando, notaron la larga mesa vacía de Hufflepuff, lo que los hizo sentir incómodos y desconcertados. Más tarde, cuando Wentworth regresaba a su dormitorio para descansar, Cedric llamó a la puerta. Wentworth, mañana por la noche tienes clase de pociones con el profesor Snape, dijo Cedric. Como aún no has asistido a una clase de pociones, te ayudaré a prepararte esta noche. Aunque no aprenderás mucho en una noche, te dará cierta preparación mental. Cedric animó a Wentworth. La amabilidad de Cedric hizo que Wentworth aceptara su oferta a pesar de estar cansado por las actividades del día. Para sorpresa de Wentworth, Green, el prefecto de Hufflepuff, también apareció con varios libros en sus manos y se los entregó a Wentworth. Wentworth, estas son las notas que he tomado en la clase del profesor Snape a lo largo de los años. Te las entrego todas, esperando que sean de ayuda. Green elogió a Wentworth como la estrella de la suerte de Hufflepuff y ofreció su ayuda para cualquier necesidad futura. Cuando Wentworth asistió a la clase preparatoria que Cedric organizó para él, llegó a apreciar a Hufflepuff aún más, con sus rasgos leales, honestos y valientes que ocupaban un lugar especial en su corazón. El lunes siguiente, Wentworth tuvo su primera clase en Hogwarts, Historia de la Magia, impartida por el profesor Vince, el profesor fantasma. Como era de esperar, la clase transcurrió sin incidentes y el maestro no despertó a nadie. Después de eso, los nuevos estudiantes de Hufflepuff fueron a la clase de pociones del profesor Snape por la tarde, con Wentworth como columna vertebral. En el pasillo, se encontraron con Cassandra, una estudiante de primer año de Slytherin con aspecto de estrella. Estás bloqueando mi camino. Cassandra le dijo a Wentworth con el ceño fruncido. Wentworth consideró hacerse a un lado, pero con tantos estudiantes de Hufflepuff detrás de él, sintió que era importante mantenerse firme. Cassandra, hay mucho espacio para que vayamos todos juntos, respondió. Cassandra mostró desdén y replicó. Piensas demasiado en ti misma. Mientras la situación se tensaba, el prefecto Kirk llegó con otros estudiantes de último año de Hufflepuff, sorprendidos al ver a Wentworth frente a Cassandra. ¿Quién eres? Wentworth le preguntó a Kirk con curiosidad. Kirk abrazó a Wentworth y bloqueó el camino a Cassandra y sus compañeros de primer año de Slytherin. Aconsejó a Wentworth que se mantuviera fuerte y no se tomara en serio las burlas de Snape. Finalmente, Wentworth entró al salón de clases con el apoyo de los estudiantes de último año de Hufflepuff y Cassandra fue al lado opuesto. Cassandra desafió a Wentworth, afirmando demostrar quién era el mejor estudiante de primer año. Justo cuando la tensión aumentaba, la voz baja del profesor Snape resonó en la entrada del salón de clases. Parece que eres un poco mejor que los tontos de Gryffindor en la mañana. Al menos lograste encontrar el salón de clases. Espero que tengas un mejor proceso de pensamiento que ellos para no perder el tiempo de mi vida. Wentworth se giró para ver a Snape en la puerta, mirándolo directamente. La clase estaba por comenzar, y el joven mago sabía que estaba por enfrentar el desafío de su primera clase de pociones con el formidable profesor Snape. Capítulo 26.
Capítulo 26. Primera lección de pociones. Wentworth observó al profesor Snape mientras subía al podio paso a paso. Agitaba con gracia su mano a lo largo de su camino cada vez que pasaba por una ventana, causando que las cortinas cayeran y arrojando una luz aún más tenue sobre la clase de pociones. Esta acción mostró la destreza del profesor Snape. Claramente, este no era un mago común y corriente. Su habilidad para realizar magia sin varita con tanta delicadeza era un testimonio de su fuerza. El profesor Snape tomó su lugar en el podio y recorrió con la mirada todo el salón de clases. Luego, con su típica manera brusca, se dirigió a la clase. ¿Están todos mirando lo que estoy haciendo? Miren sus mesas. Sus severas palabras obligaron a todos los estudiantes en la sala, incluso a los estudiantes de Slytherin, a bajar la cabeza. Observa la piedra en la esquina de tu mesa. Tu primera pregunta es, ¿qué es esta piedra? Cuando el profesor Snape terminó su declaración, Wentworth notó que Cassandra estaba sentada no lejos de él y levantaba la mano. El profesor Snape avanzó lentamente hacia Cassandra. Mientras Wentworth todavía examinaba la piedra en su propia mesa, el profesor Snape de repente se volvió hacia él y le dijo: Wentworth, responde tú. ¿Qué es esta piedra? Interiormente, Wentworth suspiró con una pizca de frustración. La venganza del profesor Snape parecía tan transparente como el cristal. Por desgracia, no podía negar que su acto de desafío le había causado una gran impresión. Con una sonrisa irónica, se levantó de su asiento y respondió: Profesor Snape, esto es un bezoar. El profesor Snape continuó: ¿Y cuál es el propósito de esta piedra? El bezoar se obtiene del estómago de una oveja y tiene poderosas propiedades desintoxicantes, respondió Wentworth. La reacción del profesor Snape fue evasiva y simplemente le dijo a Wentworth que se sentara. Luego regresó al podio y dijo: El bezoar que tienen frente a ustedes fue proporcionado con anticipación. Si alguno de ustedes entra accidentalmente en contacto con el veneno y se arrepiente, este bezoar puede servir como antídoto. Tengan la seguridad de que tengo un amplio suministro. Siéntanse libres de experimentar con ustedes mismos. Después de este anuncio, el profesor Snape golpeó la mesa y ordenó: ¿Por qué están agachados? Mírenme. Con un movimiento rápido, las cabezas de todo el salón se levantaron al unísono. El profesor Snape sacó un frasco de poción y declaró: Este es el brebaje de la muerte en vida. ¿Alguien puede decirme su propósito? Cassandra, sentada cerca, volvió a levantar la mano. Sin embargo, Wentworth notó que el profesor Snape simplemente la miró antes de posar su mirada en él. Wentworth, infórmanos sobre el Draft of the Living Dead. Instó el profesor Snape. Como era de esperar, el profesor Snape había señalado a Wentworth una vez más. Afortunadamente, gracias a la esclarecedora explicación de Cedric la noche anterior, el Draft of the Living Dead era un tema con el que Wentworth ya estaba familiarizado. Se puso de pie y respondió: La poción de la muerte en vida es una potente poción para dormir, profesor Snape. Parece que no eres del todo tonto, respondió el profesor Snape impasible, permitiéndome sentarme. Mientras estaba sentado, Wentworth sintió una mirada ardiente fija en mí. Al volverse hacia su fuente, se encontró con la mirada feroz de Cassandra. Parecía resentir que él le robara su momento en el centro de atención. Impotente, levanté las manos en un gesto de inocencia. Sin embargo, a Cassandra su gesto le pareció una provocación inmerecida. Su reacción fue rápida y vocal. Están ustedes dos coqueteando durante la clase. La voz del profesor Snape sonó abruptamente en ambos oídos, haciéndolos girar hacia él. Para su sorpresa, el profesor Snape se había colocado a su lado sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Wentworth maldijo interiormente su suerte. Las interacciones entre estudiantes masculinos y femeninos encabezaban la lista de todos los aspectos de la vida en Hogwarts que el profesor Snape despreciaba. Como era de esperar, el profesor Snape comentó: 5 puntos cada uno de Hufflepuff y Slytherin. El hecho de que el profesor Snape le quitara puntos a Slytherin demostraba la profundidad de su irritación. El profesor Snape luego continuó, sacando una vez más un frasco del brebaje de la muerte en vida. Preguntó: ¿Alguien puede decirme los 2 ingredientes clave de la fórmula del borrador de la muerte en vida? Fingí estar absorto en mi libro de texto pero noté el vacilante deseo de Cassandra de levantar la mano. Finalmente, lo retiró, aparentemente vacilante debido a su reprimenda anterior. Cassandra, se requiere tu opinión, declaró el profesor Snape. Al escuchar su nombre, Cassandra vaciló brevemente antes de levantarse y responder: Raíz de asfodelo en polvo e infusión de ajenjo, profesor Snape.
Al reconocer su respuesta asintiendo, el profesor Snape le indicó que se sentara y anunció. Una respuesta perfecta. Slytherin gana 10 puntos. Esta vez, Wentworth se quedó completamente sin palabras. Parecía como si el profesor Snape hubiera tomado una página del libro de Harry Potter, y Wentworth ahora empatizaba con la frustración del protagonista. Aunque el profesor Snape no era intrínsecamente malo y Wentworth se sintió conmovido por su historia de fondo, esta situación lo dejó algo insatisfecho con el profesor Snape. Sin embargo, no tuvo más remedio que quedarse sentado y escuchar las explicaciones del profesor Snape sobre la fórmula del borrador de la muerte en vida. Hacia el final de la clase, Wentworth notó una pila de libros viejos cerca de la plataforma de la clase de pociones. Conociendo bien la serie original, se me ocurrió una idea. Cuando la clase estaba llegando a su fin, Wentworth aprovechó la oportunidad y discretamente arrancó algunas páginas de su libro de texto. Si bien el Draft of the Living Dead era una poción relativamente sencilla, numerosos estudiantes de primer año aún no la habían completado al final de la lección. Afortunadamente, la sesión de entrenamiento improvisada de Cedric de la noche anterior me había preparado lo suficientemente bien. Preparó la poción con éxito y pudo ver que el profesor Snape, que había estado haciendo rondas, finalmente tomó asiento en el podio y permaneció allí por el resto de la lección. Los nuevos Hufflepuff salieron de la clase del profesor Snape con expresiones abatidas, gracias a su mordaz sarcasmo. Mientras los estudiantes salían del aula, Wentworth se acercó al profesor Snape, sosteniendo su libro de texto. ¿Ya estás ansioso por comenzar el entrenamiento que he organizado para ti? La sorpresa del profesor Snape era evidente en su tono mientras hablaba con indiferencia. Profesor Snape, no estoy seguro de por qué, pero parece que a mi libro de texto le faltan algunas páginas. Me preguntaba si podría tener algunos libros de texto antiguos que pudiera usar, pregunté. El profesor Snape hojeó el libro de texto de Wentworth y comentó sarcásticamente. Incluso los trolls tienen el sentido común de inspeccionar sus armas antes de ir a la batalla. Sírvete uno de allí. El profesor Snape señaló una pila de libros viejos cercana con un gesto de asentimiento. Capítulo 27. Capítulo 27. La ira de Cassandra. Después de expresar su gratitud al profesor Snape, Wentworth se acercó a la pila de libros antiguos y los buscó meticulosamente. Pronto, sus ojos se iluminaron cuando encontró un viejo libro de texto. Luego caminó de regreso hacia el profesor Snape, sosteniendo el libro. Profesor Snape, me gustaría tomar prestado este, dijo Wentworth. El profesor Snape respondió sin levantar la vista. Solo asegúrate de no dañar este libro también. Recuerda buscarme después de la cena. Wentworth aceptó rápidamente y salió del aula de pociones. Al salir, notó que los nuevos Slytherin ya se habían ido mientras los nuevos Hufflepuff todavía esperaban afuera del salón de clases. Al ver emerger a Wentworth, uno de los Hufflepuff preguntó desde la distancia. Wentworth tuvo que dar rápidamente una explicación. En realidad no es nada. Tenía algunas preguntas sobre la poción, así que me quedé atrás para preguntarle al profesor Snape. Su voz se apagó cuando las expresiones de preocupación en los rostros de los Hufflepuff desaparecieron, reemplazadas por admiración. Uno de ellos incluso le dio a Wentworth un gesto de aprobación y una palmadita en el hombro. Wentworth, te respeto por tomar la iniciativa. Mientras esto sucedía, la voz del profesor Snape resonó detrás de ellos, si no se van, todos pueden volver a entrar. Los nuevos Hufflepuff se dispersaron en diferentes direcciones. Wentworth se dio la vuelta y asintió con la cabeza hacia el profesor Snape, luego se giró y siguió a los otros estudiantes de primer año. Mientras nadie miraba, abrió el viejo libro de texto que había tomado prestado del salón de pociones. Y allí, en la portada del libro, había un nombre escrito en un lugar destacado. El príncipe mestizo. Satisfecho con su descubrimiento, Wentworth no pudo evitar sonreír con confianza. De repente, una fuerte bofetada cayó en la espalda de Wentworth, sobresaltándolo. Cuando se dio la vuelta, vio a Cedric. Oye, ¿cómo estuvo la clase de pociones? El profesor Snape no te hizo pasar un mal rato, ¿verdad? Cedric preguntó. Sintiéndose aliviado al ver a Cedric, Wentworth extendió las manos y respondió. Bueno, no fue exactamente fácil. Perdí 5 puntos. Cedric agitó la mano con desdén y dijo. Eso no es nada. Pensé que te descontaría al menos 30 puntos. 5 puntos son simplemente para operaciones básicas. Nadie te culpará. Por cierto, ¿cuál fue la razón que dio el profesor Snape para deducir puntos? Con una sonrisa irónica, Wentworth respondió. Dijo que estaba coqueteando con Cassandra en clase, ¿puedes creerlo?
Cedric miró a Wentworth desconcertado antes de estallar en carcajadas. Cuanto más se reía Cedric, más feliz se ponía. Al ver que la expresión de Wentworth se oscurecía, Cedric rápidamente reprimió su risa y preguntó: ¿En serio, de verdad tienes algo que hacer con Cassandra? En el expreso de Hogwarts, pensé que había algo inusual entre ustedes dos. Wentworth se apresuró a negar. Imposible. Prefiero chicas con traseros altos y prominentes. Antes de que Cedric pudiera responder, una voz indignada los interrumpió desde atrás y exclamó: Wentworth, eres un descarado. Al darse vuelta sorprendidos, encontraron a Cassandra, lo que hizo que Wentworth se sintiera un poco avergonzado. Estaba a punto de explicar cuando Cassandra pronunció otra frase. Espérame. Sin mirar atrás, Cassandra se alejó de ellos, desapareciendo de la vista. Al ver la partida de Cassandra, Wentworth y Cedric intercambiaron una mirada. Wentworth luego comentó: En realidad, ella tiene mucho potencial. Como dice un antiguo proverbio oriental. 18 cambios en la escuela de una mujer. Cedric respondió impotente. ¿Crees que está molesta? Créame, absolutamente, afirmó Wentworth. Luego, los dos se dirigieron al comedor para cenar. Al entrar al comedor y llegar a la mesa de Hufflepuff, muchos estudiantes saludaron a Wentworth con cálidas sonrisas. Lo dejó sintiéndose bastante halagado. Cuando Wentworth tomó asiento, la gente se le acercó para preguntarle sobre la posibilidad de otra fiesta de Hoppot. Les aseguró que les avisaría con antelación la próxima vez que ocurriera un evento de este tipo. Satisfechos, lo dejaron solo. Mientras tanto, Cassandra observó a Wentworth, que estaba rodeado de simpatizantes, con expresión descontenta. Cassandra, no pareces estar de muy buen humor. ¿Qué pasa? El prefecto de Slytherin, Warren, se acercó preocupado. Desde el comienzo del semestre, Warren se había acercado a Cassandra varias veces para conversar. Otros estudiantes de Slytherin reconocieron sus interacciones y les dieron espacio. Las cejas de Cassandra se fruncieron al escuchar la voz de Warren. Ella no tenía una opinión favorable de él. El padre de Warren trabajó con el padre de Cassandra, lo que hizo que Warren la adorara demasiado. Este comportamiento, si bien tenía como objetivo complacer a Cassandra, no le sentó bien. Lo encontró bastante indigno para un prefecto de Slytherin, ya que comprometía el orgullo de su casa. Cassandra creía que el comportamiento de Warren estaba por debajo de la dignidad de Slytherin y era una vergüenza para su casa. En momentos como estos, Cassandra pensaba en la expresión de Wentworth. Siempre serena, curiosa por el mundo mágico y aparentemente imperturbable ante cualquier cosa. Era un mago nacido de muggles, pero su sangre parecía más pura que la de mucha sangre pura. Cassandra no necesitó preguntar en qué se diferenciaban los antecedentes familiares de Wentworth. Su padre le había proporcionado una lista de nuevos estudiantes destacados mucho antes de que ella llegara a Hogwarts. Con la voz de Warren en sus oídos, Cassandra puso los ojos en blanco, apartando su ceño anterior. Mayor Warren, hoy nuestros Slytherin fueron subestimados, afirmó Cassandra. La expresión de Warren cambió al escuchar las palabras de Cassandra. Lleno de ira, respondió agresivamente. ¿Qué? ¿Quién se atrevió a subestimar a Slytherin? Cassandra contó el incidente afuera del salón de pociones ese mismo día. En resumen, el prefecto de Hufflepuff, Green, junto con los estudiantes de último año, habían bloqueado intencionalmente el camino de los nuevos Slytherin, permitiendo que los nuevos Hufflepuff caminaran delante de los Slytherin. Todo esto, Wentworth, que estaba esperando la cena, permaneció felizmente inconsciente. Capítulo 28. Capítulo 28. La oficina del profesor Snape. Después de la cena, Wentworth estaba solo camino a la oficina del profesor Snape. Incluso Cedric se había abstenido de seguirlo esta vez. Llamó a la puerta, que se abrió con un chirrido para revelar el rostro severo del profesor Snape. ¿De vuelta para otra ronda de travesuras de estofado? Es tarde, espetó el profesor Snape, sin esperar la explicación de Wentworth. Se dio la vuelta y regresó a su oficina. Encogiéndose de hombros, Wentworth siguió al profesor Snape al interior. Quizás debido a su ubicación subterránea, la oficina del profesor Snape estaba envuelta en oscuridad. Frascos de vidrio se alineaban en los estantes, cada uno de los cuales contenía una variedad de artículos desagradables flotando en su interior. El profesor Snape señaló una mesa cercana y Wentworth sabiamente se sentó allí, esperando obedientemente. El profesor Snape sacó una bolsa de tela de otro rincón y se la arrojó a Wentworth. Al abrirla, Wentworth descubrió que la bolsa contenía plantas parecidas a frijoles. Espero que no estés a punto de decirme que no sabes qué son.
A juzgar por tu desempeño en clase hoy, deberías estar familiarizado, dijo el profesor Snape. Wentworth asintió y respondió. Por supuesto, profesor Snape. Estos son frijoles sopóforos y se pueden usar para... Antes de que pudiera terminar, el profesor Snape lo interrumpió, no necesito que expliques sus usos. Ni siquiera estabas en este mundo cuando comencé a usarlos para preparar pociones mágicas. Esta noche, tu tarea es extraer al menos 10 gramos de jugo de estos frijoles. Espero que no desperdicies una bolsa entera de frijoles sopoporous como el tonto que te precedió, pero no extraes lo suficiente. ¿Entiendes el proceso de extracción? La noche anterior se había enterado por Cedric de que las judías sopoporous debían cortarse cuidadosamente en trozos pequeños con un cuchillo de plata de ley. Cada corte liberaba jugo, lo que podría mejorar las reacciones de muchas pociones. Al ver el acuerdo de Wentworth, el profesor Snape no dijo más. Le arrojó un cuchillo de plata esterlina a Wentworth y luego se ocupó de sus propios asuntos. Wentworth sostuvo el cuchillo y miró las judías sopóforas que había sobre la mesa. Se sintió aliviado de que el profesor Snape no lo hubiera puesto inmediatamente a preparar una poción hoy, ahorrándole tener que regresar a su habitación. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que el profesor Snape lo trataba más como a un trabajador que a un estudiante. La ira del profesor Snape parecía injustificada. Después de todo, Wentworth había usado un caldero para hacer una olla caliente, entonces ¿por qué esa amargura persistente? ¿No ha tenido 2 días para calmarse? No es de extrañar que Lily finalmente eligiera a Potter. El profesor Snape era irrazonablemente poco atractivo. Wentworth criticó interiormente al profesor Snape. Una vez que empezó a trabajar, Wentworth se dio cuenta de que había subestimado la dificultad de la tarea. Los frijoles parecían suaves y duros, pero en el momento en que hizo una incisión con el cuchillo, los frijoles se movieron de manera impredecible, evitando por poco sus dedos. Wentworth luchó por manipular cada frijol, extrayendo solo unas pocas gotas de jugo con gran esfuerzo. Con un objetivo de 10 gramos, la tarea parecía un desafío monumental. Señor Wentworth, ¿planea pasar la noche en mi oficina? De repente, la voz del profesor Snape llegó detrás de él. Al ver la actuación de Wentworth, una pizca de disgusto cruzó por el rostro del profesor Snape. Me dirijo a la oficina del director Dumbledore. Cuando regrese, espero que hayas extraído 1 gramo adicional de jugo de frijol sopoporous. Además, emplea algo de sentido común. Tu intelecto no es muy superior al de un troll. El profesor Snape se giró y salió de su oficina, dejando a Wentworth solo en el espacio oscuro. Cuando el profesor Snape se fue, Wentworth dejó escapar un suspiro de alivio. La presencia del profesor Snape era innegablemente imponente, y Wentworth se sintió significativamente agobiado por ella. Inmediatamente, abrió el viejo libro de texto que llevaba el nombre Príncipe Mestizo en la portada. Pronto, Wentworth descubrió una nota al lado de una receta de poción que requería frijoles sopóforos. Extraer jugo de los frijoles sopoporous puede ser laborioso. Sin embargo, puedes aplicar fuerza a los frijoles con la cuchilla, produciendo más del doble de jugo. Dada su dureza, usa un hechizo para mejorar el poder en tu brazo antes de intentar esta técnica. El encantamiento es como sigue. Al leer las notas, Wentworth suspiró. Quizás la negativa del profesor Dumbledore había llevado al profesor Snape a continuar enseñando pociones en lugar de convertirse en profesor de defensa contra las artes oscuras. Probablemente esto se debió a que el profesor Snape era un genio de las pociones sin igual. Al observar las densas notas, ocasionalmente intercaladas con hechizos inventados por el propio profesor Snape, el resentimiento de Wentworth por haber sido relegado a esta laboriosa tarea disminuyó gradualmente. Bueno, supuso que podría considerarlo una forma de matrícula. El contenido de este libro ciertamente podría considerarse un tesoro de valor incalculable. Armado con los métodos y hechizos mágicos descritos en el libro, la eficiencia de Wentworth aumentó significativamente. No estaba claro cuántas veces, pero en poco tiempo había acumulado 10 gramos de jugo de frijol sopóforo. La bolsa que el profesor Snape le había proporcionado aún contenía la mitad de su contenido original. Con su tarea completada, Wentworth quedó solo en la oficina del profesor Snape. Miró alrededor de la habitación, observando los frascos de vidrio y su desagradable contenido. No pudo evitar reflexionar sobre la resiliencia mental necesaria para trabajar en este espacio. Wentworth, ¿ya te has rendido por completo? Si ese es el caso, no me sorprenderá, dada tu afinidad por cocinar en caldero. Las pociones simplemente no están en tu destino. De repente, la voz del profesor Snape rompió el silencio detrás de Wentworth.
Sorprendido, Wentworth se giró y encontró al profesor Snape parado en la entrada de la oficina, con los ojos fijos en Wentworth con evidente molestia. Profesor Snape, permítame explicarle. Empezó Wentworth. El profesor Snape lo interrumpió con impaciencia sin permitirle dar más detalles. Ahora me los detalles. Los estudiantes de tu calaña no son bienvenidos en mis dominios. Vete inmediatamente. Al ver la disposición del profesor Snape, Wentworth decidió permanecer en silencio. Regresó a la mesa, sacó el frasco que contenía el jugo de Sopoporous-Bean que había extraído y lo levantó para que el profesor Snape lo viera. El silencio descendió sobre la oficina del profesor Snape por un momento, creando una atmósfera incómoda. La incomodidad, sin embargo, no emanaba de Wentworth, quien resistió el impulso de silbar. ¿Por qué, te encuentras extraordinario? Dado el tamaño de esa bolsa de frijoles Sopoporous, cualquiera podría extraer esa cantidad de jugo. Tu ritmo tampoco está nada mal, comentó el profesor Snape, fingiendo indiferencia después de una pausa. Capítulo 29. Capítulo 29. Misterioso asalto al profesor Snape. Cuando las palabras del profesor Snape llegaron a oídos de Wentworth, no pudo evitar suspirar por dentro. Sin demora, Wentworth recogió la media bolsa restante de frijoles Sopoporous de la mesa y la extendió frente al profesor Snape. Esta vez, la expresión estoica del profesor Snape vaciló, reemplazada por varios colores que jugaron en su rostro. Después de un momento, pareció que el profesor Snape registró lo que había ocurrido y preguntó. Wentworth, parece que empleaste algunos métodos únicos. ¿Cómo lo lograste? El tono del profesor Snape fue menos cínico y más genuinamente curioso esta vez. ¿Cómo lo hice? Naturalmente, encontré mi propio camino. Pensó Wentworth, pero no tenía intención de revelar su secreto tan rápido. El profesor Snape podría suponer que Wentworth había obtenido sus notas. Al observar a Wentworth recoger el cuchillo de plata esterlina sobre la mesa, el profesor Snape asumió que Wentworth estaba a punto de hacer una demostración. En consecuencia, el profesor Snape se acercó con la intención de observar de cerca la técnica de Wentworth. Sin embargo, bajo la mirada sorprendida del profesor Snape, Wentworth le devolvió el cuchillo y le dijo: «Pido disculpas, profesor Snape. Este método es un secreto familiar y me temo que no puedo revelarlo». El profesor Snape se quedó en silencio ante las palabras de Wentworth y finalmente comentó: «Parece que su familia tiene un historial en la elaboración de pociones. Eso explica su habilidad para cocinar en calderos. Para un maestro de pociones experto, pasar varios días preparando pociones es algo común, y usar el caldero es una opción ideal para cocinar». Al escuchar las palabras del profesor Snape, Wentworth no pudo evitar reírse por dentro. La imaginación del profesor Snape era rica. No es de extrañar que inventara tantos hechizos de forma independiente. Exteriormente, Wentworth asintió con mesurado acuerdo. Al ver esto, el profesor Snape agitó su mano con desdén y dijo: «Muy bien, puedes irte a pasar la noche. Recuerda continuar mañana por la noche. Asegúrate de no perderte y saltarte el toque de queda». Al enterarse de que lo iban a dejar ir, Wentworth no perdió el tiempo. Cogió su viejo libro de texto, hizo una reverencia al profesor Snape, luego dio media vuelta y salió de la oficina. De repente, la voz del profesor Snape detuvo la partida de Wentworth. Wentworth hizo una pausa, sus pensamientos se aceleraron. ¿Se dio cuenta el profesor Snape de que tenía las notas? Desde que te di esa bolsa de frijoles Sopoporous, ahora te pertenece. No exigiré su devolución. Continúa, llévala contigo, dijo el profesor Snape con impaciencia detrás de Wentworth. Una oleada de alivio invadió a Wentworth. De hecho, el profesor Snape lo estaba recompensando con los frijoles Sopoporous restantes. Agradecido, se dio la vuelta y, con media bolsa de frijoles Sopoporous a cuestas, apresuró su salida. Incluso mucho después de que Wentworth se hubiera ido, la mirada del profesor Snape permaneció fija en los 10 gramos de jugo de frijol Sopoporous que quedaron sobre la mesa, sus pensamientos eran un misterio. De repente, la mano del profesor Snape se dirigió hacia su cintura y su varita. Sus movimientos fueron hábiles y rápidos. Sin embargo, alguien fue más rápido que el profesor Snape. Antes de que su mano pudiera alcanzar su varita, un hechizo de petrificación lo golpeó por detrás. El cuerpo del profesor Snape se congeló instantáneamente, dejándolo inmóvil. En su propia oficina en Hogwarts, el profesor Snape nunca podría haber anticipado un ataque. Su corazón latía con miedo. ¿Podría ser la persona que no se atrevía a nombrar? Entonces, detrás del profesor Snape, habló una voz andrógina.
Como se esperaba de un maestro de pociones de Hogwarts, tus instintos son notablemente agudos. Incluso un hechizo de invisibilidad tan sofisticado como el mío es difícil de discernir para el auror promedio. Sin embargo, lograste localizarme tan rápidamente. Pero no temas, no tengo intención de hacerte daño. Sin embargo, hoy debes ser penalizado por tu falta de respeto. Al oír esto, el profesor Snape dudó un momento. No había mostrado mucho respeto por nadie excepto por Dumbledore. No podía recordar ningún caso de tal tratamiento antes, excepto el día de hoy. La imagen de Wentworth no tardó mucho en aparecer en su mente. Efectivamente, continuó la voz inaudible. Probablemente lo has adivinado. Es Wentworth. No es alguien a quien puedas mandar. Deberías estar agradecido de que haya mostrado indulgencia antes de partir, o de lo contrario podrías necesitar un profesor sustituto para la clase de pociones de mañana. Quédate quieto por ahora. En unas 2 horas, el hechizo se disipará por sí solo. Es un castigo menor. Además, confío en que no dejarás que Wentworth se entere de esto. De lo contrario, mi próxima sorpresa no será tan suave como un hechizo de petrificación. Siguió el silencio, y cuando el profesor Snape suspiró aliviado, no hubo más sonidos detrás de él. Sin embargo, el profesor Snape no pudo deshacerse de la inquietud que se había arraigado. Después de todo, esto era Hogwarts. Contaba con innumerables encantamientos defensivos, y Dumbledore, uno de los magos blancos más grandes de todos los tiempos, estaba aquí. A pesar de todo esto, alguien se había infiltrado sin ser detectado. Era impensable, incluso durante el apogeo de Voldemort y el gobierno de los mortífagos. Al mismo tiempo, el profesor Snape se encontró cuestionando la identidad de Wentworth. Estaba claro que Wentworth no provenía de una familia de magos común y corriente. Un recuerdo resurgió. Las palabras de Dumbledore. ¿Podría Wentworth, de hecho, ser un Voldemort disfrazado? Después de todo, cuando Voldemort era Tom Riddle, poseía la misma gracia que ahora tenía Wentworth. Destacó en todas las clases, ganándose el cariño tanto de estudiantes como de profesores. Había llegado temprano, considerando que el hijo de Lily asistiría a Hogwarts el próximo año, y por eso había hecho los preparativos. La idea dejó al profesor Snape sintiéndose inquieto. Esperaba que el efecto del hechizo de petrificación disminuyera rápidamente para poder informar inmediatamente a Dumbledore. Mientras el profesor Snape soportaba su parálisis inducida por el hechizo, Wentworth regresó a la sala común de Hufflepuff. Tan pronto como entró, fue recibido por Cedric y otros que lo estaban esperando. Condujeron a Wentworth a un cómodo sofá, donde le esperaban frutas y postres. La variedad de delicias era abrumadora. Wentworth se sintió conmovido por su amabilidad y expresó su gratitud repetidamente. Perfect Green, sin embargo, agregó. Te lo mereces. Para toda nuestra casa de Hufflepuff, has sido el más afectado por la ira del profesor Snape. Hufflepuff nunca olvida a quienes nos ayudan, especialmente a aquellos que nos traen buena comida. Capítulo 30. Capítulo 30. Para su sorpresa, el profesor Snape estaba solo en su oficina mientras Wentworth, Cedric y los demás disfrutaban de un festín en la sala común de Hufflepuff. La puerta estaba entreabierta, lo que permitía que la brisa ocasional la atravesara. Finalmente, cuando la duración del hechizo disminuyó, el profesor Snape recuperó el control sobre su cuerpo. Su primer instinto fue exclamar: ¡Ayó! El profesor Snape se secó la nariz, dándose cuenta de que estaba a punto de correr hacia sus labios. Sin perder tiempo, salió apresuradamente de su oficina y se dirigió hacia las habitaciones del profesor Dumbledore. Al llegar a la puerta del profesor Dumbledore, el profesor Snape se encontró con un profesor Dumbledore en pijama que lo miró con sorpresa y le preguntó: Severus, pareces bastante enfermo. ¿Qué pasó? Acercándose al profesor Dumbledore, el profesor Snape lo miró a los ojos y habló deliberadamente. Profesor Dumbledore, el que no debe ser nombrado ha regresado. El rostro del profesor Dumbledore se transformó en una expresión de asombro cuando se levantó abruptamente. Severus, ¿te ha encontrado? ¿Dónde está? En nuestro Hogwarts, ahora se llama Wentworth. El profesor Dumbledore miró al profesor Snape. Severus, creo que puedes estar equivocado, dijo el profesor Dumbledore con una sonrisa antes de volver a sentarse. Al presenciar la falta de fe del profesor Dumbledore, la ansiedad del profesor Snape aumentó y contó los acontecimientos de la noche con minucioso detalle. La sonrisa del profesor Dumbledore se desvaneció gradualmente mientras escuchaba el relato del profesor Snape. Cuando el profesor Snape concluyó, el profesor Dumbledore guardó silencio por un momento. Finalmente, afirmó:
Severus, investigaré este asunto. Pero Wentworth no puede ser Tom Riddle. La seguridad del profesor Dumbledore no logró calmar la agitación interna del profesor Snape. Incapaz de contenerse por más tiempo, el profesor Snape estalló. Profesor Dumbledore, entonces, ¿cómo explica lo ocurrido esta noche? ¿Orquestó usted esto? ¿Le permitió deliberadamente entrar a Hogwarts solo un año antes de que asistiera el hijo de Lily? ¿Por qué? ¿Simplemente por esa maldita profecía? Es solo un niño. Usted me lo prometió, profesor Dumbledore. Prometió que lo protegería. Al presenciar las crecientes emociones del profesor Snape, el profesor Dumbledore se abstuvo de reprenderlo. Una vez que el profesor Snape se desahogó, el profesor Dumbledore declaró con calma. Severus, créeme, mi promesa sigue siendo inquebrantable. De hecho, la presencia de Wentworth puede hacer que Harry Potter sea más seguro. Observando la mirada escéptica del profesor Snape, el profesor Dumbledore explicó. Severus, Tom Riddle, aunque apodado el segundo señor oscuro, no se acerca en nada a alguien como Hedger Grindelwald, el llamado primer señor oscuro. Tom Riddle, aunque innegablemente talentoso y poderoso, se ganó su notoriedad incitando al miedo. Incluso sus seguidores se identificaron como mortífagos. Por el contrario, Hedger Grindelwald y sus ejecutores se extendieron por Europa y América. Si no fuera por, en cualquier caso, en comparación con Hedger Grindelwald, Tom Riddle es una mera sombra que ejerce un poder vacío. Al profesor Snape le resultó difícil reconciliar la perspectiva del profesor Dumbledore con el Voldemort que conocía. Un terror en sus propios ojos. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con esta noche? Preguntó el profesor Snape, su sospecha aún era evidente. El profesor Dumbledore miró intensamente al profesor Snape mientras explicaba. Wentworth es un descendiente del linaje Grindelwald. Su nombre es Wentworth Grindelwald, el nuevo líder de la Alianza. Estas palabras dejaron estupefacto al profesor Snape. Luchó por comprender el concepto hasta que el profesor Dumbledore le empujó una carta. La carta tenía secciones mágicamente oscurecidas por el profesor Dumbledore, dejando solo fragmentos intactos. El texto restante transmitía. Durante mis viajes recientes, descubrí el resurgimiento de la actividad de la Alianza en varias naciones del mundo. Creímos que el tiempo erosionaría su causa, pero parece que sus convicciones perduran. Si bien su influencia en el Reino Unido puede no ser manifiesta, dada la transformación de Tom Riddle en Voldemort y la unión de muchos descendientes de la Alianza con los mortífagos, la situación en otras partes del mundo es mucho más grave. Muchos jóvenes magos ahora se identifican como Alianza, lo que refleja su compromiso con el movimiento. Este fenómeno no es tan pronunciado en el Reino Unido, pero debemos reconocer el resurgimiento global de la Alianza. Le insto a que determine el estatus actual de Hedger Grindelwald en Nurmengard. Conocemos bien su legado. Sus creencias persisten. Si Hedger permanece encarcelado, sugiere que la Alianza ha descubierto un sucesor de su legado, un nuevo líder que se prepara para un resurgimiento. Esta carta viene de Newt Scamander. Supongo que estás familiarizado con él. Dijo el profesor Dumbledore. El profesor Snape dejó cuidadosamente la carta y asintió afirmativamente. De hecho, Hogwarts emplea los textos de su autor con fines educativos. El profesor Snape empezó a comprender la intención del profesor Dumbledore, pero su incredulidad persistió. Entonces, ¿quieres que la magia de Wentworth se oponga directamente a los mortífagos de Voldemort? Pero todavía es un niño, y dudo que Wentworth pueda rivalizar con Voldemort. El profesor Dumbledore agitó su mano con desdén, ofreciendo su visión. Depende de Hogwarts. Así como alguna vez le enseñó a Tom Riddle, ahora puede nutrir a Wentworth. De esta manera, pueden enfrentar a Tom Riddle contra Wentworth. ¿No te preocupa que Wentworth también pueda convertirse en una amenaza en el mundo mágico? El profesor Snape mostró su preocupación. Como dijiste, Wentworth es todavía un niño. Nuestra guía moldeará su futuro. Respondió el profesor Dumbledore. Capítulo 31. Capítulo 31 Nurmengard. Después de que Snape se fue, el profesor Dumbledore se quedó solo en la habitación de su director en Hogwarts. Su mirada permaneció fija en la carta de Newt Scamander que yacía sobre la mesa, sus pensamientos a la deriva en la contemplación. Solo después de que pasó un tiempo considerable el profesor Dumbledore pareció resolver sus reflexiones. Levantándose de su asiento, atravesó la habitación hasta el otro lado. Aquí, yacía en reposo el enigmático Phoenix Fawkes, una criatura exclusiva del profesor Dumbledore. Sintiendo la presencia del profesor Dumbledore, Fawkes despertó de su letargo, fijando sus ojos en él antes de inclinarse suavemente hacia su toque.
Fawkes, te extiendo mi gratitud por tu devoto servicio, habló suavemente el profesor Dumbledore, su mano rozando tiernamente las plumas de la majestuosa criatura. En respuesta, Fawkes lanzó un resonante grito de Fénix y, con un repentino estallido de luz, tanto el profesor Dumbledore como el Fénix desaparecieron de los confines de la habitación del director en Hogwarts. Reaparecieron en pleno corazón de Europa, en un paisaje cubierto de nieve y escasamente poblado. Un imponente edificio se alzaba ante ellos. En medio de la extensión vacía de nieve, emergieron las figuras del profesor Dumbledore y Fawkes. El profesor Dumbledore se paró frente a la imponente torre. Su mirada se fijó en la inscripción que adornaba su cima. Por el bien común. Después de un momento de silencio, el profesor Dumbledore se embarcó en su viaje solitario hacia la estructura del castillo de Nurmengard. Subiendo solo sus escalones, el profesor Dumbledore finalmente alcanzó la cima de Nurmengard. Un anciano de rasgos curtidos y vestimenta andrajosa estaba sentado en soledad en una cámara vacía. Si uno viera a este hombre fuera del castillo, pocos lo asociarían con el señor oscuro de primera generación, Geyer Grindelwald. Este hombre, que una vez reinó en Europa y América, infundió terror en los corazones de gobiernos mágicos de todo el mundo. La mirada del profesor Dumbledore se detuvo en la figura que tenía delante, un hombre que había sido tanto su confidente como su adversario. La transformación que le había sobrevenido a lo largo de los años lo hacía casi irreconocible. Sin embargo, el peso de su historia compartida flotaba pesadamente en el aire. Albus, ha pasado bastante tiempo desde tu última visita. ¿Qué te trae por aquí hoy? ¿Estás simplemente comprobando si sigo respirando? La voz de Geyer Grindelwald resonó en la cámara sin mirar al profesor Dumbledore. El profesor Dumbledore cruzó la habitación sin dudarlo y encendió un fuego para disipar el frío. Albus, parece que las comodidades se han convertido en tu refugio. ¿Te encuentras incapaz de soportar este aire gélido? El destino del mundo mágico confiado a individuos como tú, la idea es de lo más desconcertante. Ante la broma de Grindelwald, el profesor Dumbledore permaneció imperturbable, respondiendo como si se dirigiera a un amigo perdido hace mucho tiempo. Simplemente me preocupaba que tu visión pudiera fallar en la oscuridad, dejándote incapaz de descifrar las palabras dentro de la carta. Con esas palabras, el profesor Dumbledore sacó la carta enviada por Newt Scamander y se la entregó a Grindelwald. Grindelwald aceptó la carta con expresión burlona y comenzó a leer. Mientras examinaba su contenido, una mueca de desprecio apareció en sus rasgos. Parece que esta es una carta escrita para tu consumo por ese niño que desfila con una colección de criaturas. Pensar que has mantenido contacto durante todos estos años, comentó Grindelwald con burla. Sin embargo, mientras Grindelwald continuaba leyendo, su semblante pasó del desdén a uno de creciente disgusto. Finalmente, arrojó la carta a un lado y la arrojó al suelo. En respuesta, Grindelwald se puso de pie y sus ojos se fijaron en los del profesor Dumbledore. Ojos que transmitían profundidades de comprensión y conocimiento que desafiaban su apariencia exterior, esos mismos ojos que alguna vez habían sido el sello distintivo del Señor Oscuro. Entonces, ¿has acudido a instancias de ese niño para asegurarte de que no rompa nuestro acuerdo y salga de Nurmengard? Dumbledore, parece que el tiempo ha erosionado tu memoria de quién soy, habló Grindelwald desde su posición sentada. El profesor Dumbledore entró en la habitación vacía y encendió un fuego, proporcionando calidez al frío entorno. Gellert, nunca he cuestionado tu compromiso con nuestro acuerdo. Soy muy consciente de que no violarías nuestro acuerdo. Las circunstancias actuales tienen sus propias razones y entiendo la verdadera causa. La expresión de Grindelwald pareció iluminarse al escuchar la respuesta del profesor Dumbledore, lo que lo llevó a preguntar con un dejo de sospecha. Parece que se están produciendo cambios en el mundo exterior. El profesor Dumbledore asintió lentamente antes de explicar. Este año, un joven llamado Wentworth Grindelwald se ha unido a las filas de los nuevos estudiantes de Hogwarts. La reacción de Grindelwald fue inmediata e incrédula. Eso es imposible. Así como el linaje de tu familia está entrelazado con el Fénix, el linaje de Grindelwald está inherentemente dotado de profecía. Según mis profecías, no más magos de la familia Grindelwald deberían perseguirme. La respuesta del profesor Dumbledore se mantuvo mesurada. Si bien sus habilidades mágicas se manifestaron abruptamente, no hay duda de que Wentworth posee talento mágico. Y poco después de su inscripción, las actividades de la Alianza han resurgido en todo el mundo. Incluso dentro de Hogwarts, hay sospechas de afiliaciones a la Alianza. Grindelwald intervino con el ceño fruncido. ¿Estás seguro de que este niño lleva la sangre del linaje Grindelwald?
La afirmación del profesor Dumbledore fue inquebrantable. Por supuesto, Gellert. Entiendo tus preocupaciones. Temes que alguien pueda hacerse pasar por el heredero de la familia Grindelwald, un engaño destinado a explotar tu lealtad y lograr un motivo oculto. Grindelwald asintió y el profesor Dumbledore continuó. He tomado todas las precauciones. La carta de aceptación y el libro de admisión no pueden ser manipulados, y Wentworth tiene un extraño parecido con su yo más joven. Antes incluso de que comenzara el año escolar, llamó la atención, asegurando su lugar en la memoria de los estudiantes de primer año. Incluso fue aclamado como un buen augurio en Hufflepuff. En su segundo día, sorprendió incluso a los profesores de pociones con su notable manejo de los ingredientes. Gellert, sin duda es un miembro del linaje Grindelwald. Además, parece que mi recién nombrado profesor de defensa contra las artes oscuras es un seguidor tuyo. Ha asumido el papel de guardián secreto de Wentworth. ¿Entiendes? Tus seguidores no son fácilmente engañados. Después de digerir las explicaciones del profesor Dumbledore, Grindelwald asintió lentamente. Después de un prolongado silencio, soltó un suspiro y habló. Muy bien, parece que las cosas han tomado un giro favorable. Por cierto, hermano mío, ¿se han ido? ¿Qué pasa con los padres de Wentworth? Deberían dejar Europa y establecerse en Asia o África. Alguna vez creí que la conexión de la familia Grindelwald con el mundo mágico se cortaría después de mi partida. Pero ahora que Wentworth ha regresado a este reino, las noticias de su regreso inevitablemente llegarán a oídos de nuestros viejos adversarios. Sus padres son muggles. Es prudente despedirlos. Haciendo una breve pausa, el profesor Dumbledore respondió. Según la información que tenemos, Wentworth es huérfano. Sus padres fallecieron en un accidente automovilístico hace muchos años. Capítulo 32. Capítulo 32 Confrontación de Slytherin. Las palabras del profesor Dumbledore se apagaron y la habitación cayó en un silencio prolongado. Después de un rato, Grindelwald dejó escapar un bufido burlón y habló. ¿Accidente automovilístico? Albus, ¿comprendes el potente hechizo de protección del linaje que lancé sobre mi hermano cuando lo despedí? Durante al menos 5 generaciones, él y sus descendientes serían inmunes a la mala suerte y las dolencias. ¿Podría un simple accidente automovilístico reclamar sus vidas? La expresión del profesor Dumbledore se volvió grave al escuchar las palabras de Grindelwald. ¿Estás sugiriendo que los padres de Wentworth murieron debido a las acciones de un mago? Preguntó el profesor Dumbledore. La mueca de desprecio de Grindelwald se profundizó cuando respondió. ¿Realmente necesito dilucidar este asunto? Un grupo de individuos cobardes que carecieron del coraje para confrontarme directamente decidieron atacarlos a ellos. La familia Grindelwald no olvidará esta transgresión. La ansiedad del profesor Dumbledore era evidente en su voz cuando preguntó. Gellert, ¿qué piensas hacer? La mirada de Grindelwald se clavó en la del profesor Dumbledore, su tono era frío y decidido. No te preocupes, Albus. Permaneceré dentro de Nurmengar. Sin embargo, espero que le reveles esto a Wentworth en el momento oportuno. La enemistad del linaje Grindelwald no quedará sin venganza. El alivio del profesor Dumbledore fue palpable cuando respondió. No temas, Gellert. Cuando sea el momento adecuado, le transmitiré esta información. Ya sea que enfrente adversarios dentro o fuera del mundo mágico, Hogwarts y yo estaremos a su lado. Sin embargo, Grindelwald no expresó gratitud sino que lanzó una mirada cautelosa hacia el profesor Dumbledore, lo que lo impulsó a preguntar. Albus, siento un motivo más profundo detrás de tus acciones. Inicialmente, pensé que permitiste que Wentworth ingresara a Hogwarts como guardián alternativo. El mundo mágico está lejos de ser tranquilo y, de hecho, estaría más seguro a tu lado. Sin embargo, tus intenciones parecen más complejo. Al darse cuenta de que sus intenciones eran transparentes, el profesor Dumbledore sonrió levemente y compartió su conversación con el profesor Snape de la noche anterior. La reacción de Grindelwald fue de ira cuando respondió. Entonces, Albus, tu esencia permanece sin cambios incluso después de todos estos años. Persistes en manipular a otros para promover tus propios diseños. Sin embargo, recuerda que cada bendición del destino tiene un costo clandestino. El profesor Dumbledore asintió, reconociendo la idea de Grindelwald. Gellert, ambos estamos envejeciendo. El futuro del mundo mágico está en manos de la generación más joven. En cuanto al costo encubierto impuesto por el destino, he preparado una moneda de cambio. Solo espero que puedas concederme una petición. Grindelwald miró a su viejo amigo al otro lado de la habitación, sintiendo un motivo subyacente.
Aunque se abstuvo de hablar, la pregunta no formulada era evidente en su mirada. Sin inmutarse por el silencio de Grindelwald, el profesor Dumbledore mantuvo contacto visual directo. Después de una pausa prolongada, Grindelwald habló con frialdad. La risa del profesor Dumbledore fue suave mientras respondía. Gellert, si me sobreviene un acontecimiento imprevisto, nuestro acuerdo de larga data quedará anulado. Si llega ese día, te ruego que asumas el papel de mentor de la generación más joven. Necesitan tiempo para madurar. Mientras las palabras del profesor Dumbledore flotaban en el aire, Nurmengard fue consumida por el viento aullante y los dos individuos no intercambiaron más diálogo. A la mañana siguiente, Wentworth salió de su sueño y entró al salón de la escuela para desayunar junto a Cedric, que había estado esperando su llegada. Posteriormente, Wentworth se despidió de Cedric, Cork y el resto, y se dirigió al salón de clases con sus compañeros recién llegados a Hufflepuff. Su primera lección del día fue defensa contra las artes oscuras, que compartieron con los estudiantes de Slytherin. Sin embargo, cuando salieron del auditorio, un contingente de estudiantes de Slytherin vestidos con túnicas verde oscuro los rodeó. Al frente de grupo estaba Waring, el prefecto del grado Slytherin. Mayor Waring, ¿qué pasa? Wentworth no pudo evitar preguntar. Sin embargo, Waring simplemente le lanzó a Wentworth una mirada desdeñosa sin pronunciar una palabra, dejando a Wentworth desconcertado. Mayor Waring, si hay algo que desea transmitir, por favor hágalo. Si no, perdónenos, porque debemos asistir a nuestras clases, presionó Wentworth. Sin embargo, Waring replicó fríamente. Espera. Con esta declaración, Wentworth estaba seguro de que les esperaba algún problema. A pesar de su apariencia juvenil, el alma madura de Wentworth no toleraría tal indignidad. Por eso, respondió fríamente. Si te digo que no esperaré. En ese momento, Cedric, que acababa de salir del auditorio, apareció detrás de Wentworth, posicionándose como una barrera entre Wentworth y los estudiantes de Slytherin. Blandiendo su varita, Cedric dejó clara su postura. Mayor Waring, ¿cuál es tu intención? Cedric preguntó. La sonrisa desdeñosa de Waring se hizo más amplia mientras retiraba su varita. En ese momento, la voz de Green surgió de la multitud de estudiantes de Hufflepuff y su presencia se notó al instante. Junto a un grupo de compañeros de Hufflepuff, Green se acercó a Wentworth y Cedric. Los compañeros de Waring hicieron lo mismo, observando este desarrollo, rodeando a los Slytherin y Hufflepuff. El alguna vez espacioso corredor ahora era un campo de batalla entre los estudiantes de Slytherin y Hufflepuff, mientras los espectadores de Gryffindor y Ravenclaw se reunían a distancia, observando atentamente el desarrollo del escenario. A medida que las tensiones aumentaban, Waring parecía algo incómodo y rápidamente intentó salir de la situación hablando. Señor Green, parece que sus acciones al obstruir a los estudiantes de primer año de Slytherin ayer nos han llevado a este punto muerto hoy. ¿No es equitativo para nosotros obstruir a su vez a sus estudiantes de primer año? Cassandra, que había estado escuchando a escondidas detrás de la puerta del auditorio, no pudo evitar esconder la cara entre las manos ante el débil intento de Waring de controlar los daños. Waring intentaba salvar las apariencias, pero su argumento empañó aún más la reputación de Slytherin. Aprovechando el momento, Cassandra salió del auditorio con una postura que irradiaba confianza. Mientras salía, no pudo evitar notar la expresión divertida de Wentworth. Slytherin ciertamente no decepcionó en el arte de la diplomacia. Cassandra caminaba con la cabeza en alto y no hacía caso de las miradas curiosas de los espectadores. Su salida de la escena fue una muestra del aplomo de Slytherin. Al observar la partida confiada de Cassandra, Wentworth no pudo evitar sentirse divertido. De hecho, fieles a la naturaleza de Slytherin, nunca perdieron la cara. Capítulo 33. Capítulo 33. Conflicto. Al presenciar al prefecto Green admitir su incapacidad para enfrentarse al prefecto Waring, Wentworth se sintió inseguro de cómo proceder. El prefecto Green parecía algo avergonzado, pero aún así explicó en voz baja. Wentworth, aunque desprecio a los chicos de Slytherin, debo reconocer que muchos de ellos provienen de antiguas familias de magos de sangre pura y poseen talentos notables. Algunos incluso han dominado magia única transmitida a través de sus líneas de sangre. Simplemente no estoy equipado para desafiar advertencia. Al observar la incómoda explicación del prefecto Green, la atención de Wentworth permaneció fija en el prefecto Waring, quien había recuperado su comportamiento arrogante y ahora estaba apoyando a Cassandra para que se fuera. Espera. ¿Tienes la intención de dejarlo así?
La voz de Wentworth sonó mientras se levantaba de su asiento, sorprendiendo al prefecto Waring, quien inicialmente consideró a Wentworth como un estudiante de primer año recién llegado a Hogwarts. Una sonrisa desdeñosa se dibujó en el rostro del prefecto Waring. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó el prefecto Waring con tono desdeñoso. Wentworth, sin inmutarse, caminó hacia la vanguardia del grupo de Hufflepuff, con una actitud confiada pero no autoritaria. Esta vez, prefecto mayor Waring, debería preguntarte. ¿Cuál es tu intención al detenerme aquí? ¿Humillarme? Humillarme equivale a humillar el legado de 1000 años de Hufflepuff. Es una afrenta a nuestro legado. La voz de Wentworth se elevó con convicción. Sin inmutarse ante el desafío de Wentworth, el prefecto Waring se burló y respondió. ¿Qué puedes hacer? No eres más que un montón de barro, mestizos. Soy un noble mago de sangre pura. Las arrogantes palabras del prefecto Waring resonaron por el pasillo, provocando que Wentworth sintiera una pizca de decepción. No obstante, la expresión decidida en el rostro de Wentworth se mantuvo sin cambios. Wentworth se encogió de hombros y continuó con confianza. Mayor Waring, es posible que no pueda detenerlo físicamente, pero permítame recordarle que sus acciones no solo mancharían mi rostro sino que también mancharían el legado de Hufflepuff. Imperturbable por las palabras de Wentworth, el prefecto Waring volvió su atención al prefecto Green, aparentemente desdeñoso ante la confrontación. De repente, un suave tirón en la bata del prefecto Waring llamó su atención. ¿Qué?, preguntó el prefecto Waring con impaciencia. Al seguir la mirada de quienes estaban detrás de él, el prefecto Waring notó que su grupo había sido rodeado por estudiantes de Hufflepuff sin su conocimiento. La voz de Wentworth llegó al prefecto Green y a Cedric, donde susurró con determinación. Si no podemos desafiarlos individualmente, aún podemos unirnos como grupo. Recuerde, Hufflepuff cuenta con el cuerpo estudiantil más grande. En algunos casos, la cantidad supera la calidad. Mientras Cedric parecía inseguro, el prefecto Green escuchó atentamente e incluso tomó algunas notas en una hoja de papel. Al ver que la situación se desarrollaba en una dirección inesperada, Cassandra no pudo resistirse a intervenir. Wentworth, ¿estás declarando la guerra en nombre de Hufflepuff contra Slytherin? Las palabras de Cassandra revelaron una astucia que a Wentworth le pareció impresionante. Su pregunta redirigió hábilmente la culpa a Wentworth. En lugar de responder directamente, Wentworth fingió sorpresa. Cassandra, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo se convirtió en una declaración de guerra entre Hufflepuff y Slytherin? El mayor Waring simplemente mencionó que Gryffindor era tonto y que los estudiantes de Gryffindor eran idiotas. Nunca fue una declaración de guerra. La respuesta de Wentworth silenció momentáneamente a la multitud. Los estudiantes de Gryffindor se divirtieron con la ingeniosa respuesta de Wentworth mientras el prefecto Waring luchaba por encontrar las palabras. Yo nunca dije eso. El prefecto Waring protestó, su desesperación era evidente. Su argumento había fracasado espectacularmente. ¿No lo hiciste? Entonces, ¿por qué no juras en nombre de Merlín o en nombre de Slytherin? Debes comprender que te estás representando a ti mismo y a la reputación de Slytherin. Wentworth intervino con calma. Tomado por sorpresa, el prefecto Waring dudó en hacer la promesa, dejando a los estudiantes de Gryffindor convencidos de sus comentarios anteriores. Esta vez, los estudiantes de Gryffindor estaban igualmente indignados. Los Gryffindors eran conocidos por su temperamento feroz, que se encendía fácilmente en comparación con el enfoque más sensato de Hufflepuff. Liderados por los gemelos Weasley, una horda de Gryffindors avanzó. Mientras tanto, los Hufflepuff, siguiendo la señal de Wentworth, voluntariamente dejaron paso a los estudiantes de Gryffindor. La yuxtaposición de camaradería y la atmósfera acogedora que Hufflepuff fomentó solo agitó aún más a los Gryffindors. A pesar de abstenerse de usar hechizos, los empujones y empujones de la multitud aumentaron la tensión. En medio del caos, la fachada previamente asegurada del prefecto Waring se derrumbó y se encontró en una posición precaria. No acostumbrado a semejante humillación, el prefecto Waring sintió una oleada de ira y decidió que no podía soportarla más. Impulsado por su ira, se abrió paso hacia adelante, con la mirada fija en Wentworth. En un ataque de ira, el prefecto Waring sacó su varita y se abalanzó sobre Wentworth, con sus intenciones claras. Sin embargo, antes de que Wentworth pudiera reaccionar, un poderoso hechizo golpeó la varita del prefecto Waring y la hizo volar. A pesar de este revés, el prefecto Waring no se inmutó y se arrojó a los brazos de Wentworth, abrazándolo con fuerza. Capítulo 34. Capítulo 34. Diferencia entre Gellert y Wentworth. ¿Qué planeas hacer? Suéltalo.
La repentina embestida del prefecto Barin hacia Wentworth tomó a todos por sorpresa. Fue Cedric quien finalmente reaccionó e intervino rápidamente, alejando al prefecto Barin de Wentworth con una expresión severa. En ese momento, la atención de todos se centró en la escena, revelando que la profesora Ilona, la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras, había detenido el avance del prefecto Waring. Enojada y con rostro severo, la profesora Ilona se acercó al prefecto Waring y le preguntó fríamente: ¿qué pretendías hacer ahora? El prefecto Waring intentó explicarse, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la profesora Ilona intervino bruscamente. Slytherin, resta 30 puntos. Esta inesperada reprimenda dejó indignado al prefecto Waring. Protestó, señalando a los estudiantes de Hufflepuff y Gryffindor que estaban cerca, solo para ser ignorado por la profesora Ilona, quien continuó con sus castigos. ¿Dudando de un profesor? Slytherin, resta otros 10 puntos. La experiencia dejó al prefecto Waring y a sus compañeros de Slytherin sintiendo una muestra de lo que los estudiantes de otras casas solían sentir cuando trataban con el profesor Snape. La escena atrajo la atención de varios profesores, entre ellos el profesor Snape y la profesora McGonagall, e incluso el director de Hogwarts, el propio profesor Dumbledore, debido a su rareza dentro de la escuela. Las quejas del prefecto Waring continuaron mientras se quejaba con el profesor Snape. El profesor Snape, Hufflepuff y Gryffindor se unieron para oprimir a Slytherin. Debes rectificar esto. El prefecto Green y los gemelos Weasley se apresuraron a responder. Absoluta tontería. A medida que la situación empeoraba, todos se reunieron alrededor de sus respectivos jefes de casa, cada uno compartiendo sus propias perspectivas y quejas, creando una cacofonía de narrativas contradictorias. Para restablecer el orden en la caótica situación, Dumbledore levantó la voz. Silencio todos. ¿No tienen todos clases a las que asistir? Según mi memoria, las clases de la mañana están a punto de comenzar. Ahora, aparte de los que nombraré, el resto de ustedes regresen a sus clases de inmediato. Los que he nombrado, por favor acompáñenme a la oficina del director. Guiados por el jefe de Gryffindor y Hufflepuff, junto con los gemelos Weasley, el prefecto Waring y sus compañeros de Slytherin fueron llevados. Mientras tanto, la profesora Ilona ordenó a los estudiantes de primer año de Hufflepuff y Slytherin que procedieran juntos a su clase de defensa contra las artes oscuras. Al entrar al salón de clases, los estudiantes se sorprendieron al encontrar que todos los muebles habían sido retirados. Dirigiéndose a sus alumnos, la profesora Ilona comenzó con una explicación. Como profesor nuevo, no estoy seguro de qué decir, pero creo que la práctica es clave para dominar la defensa contra las artes oscuras. La aplicación práctica es el mejor maestro. El inesperado acercamiento provocó una mezcla de reacciones. Algunos intercambiaron miradas perplejas mientras que otros parecían ansiosos. Entre ellos, Wentworth sentía una creciente sensación de entusiasmo ante la perspectiva de finalmente aprender magia. En medio del murmullo de anticipación, Wentworth no pudo evitar notar la mirada de Cassandra fija en él. Un sentimiento de inquietud se apoderó de él mientras consideraba la posibilidad de un combate práctico, una idea que la profesora Ilona acababa de mencionar. Mientras tanto, en la oficina de Dumbledore, el director, Kirk y los demás estaban sentados frente al pensadero. El método de Dumbledore para extraer recuerdos para evaluarlos fue rápido y eficiente. Al revisar los recuerdos individualmente, Dumbledore contempló, ocultando sus pensamientos al grupo. Profesor Dumbledore, ¿qué pasa? La curiosidad de la profesora McGonagall finalmente se apoderó de ella, lo que la impulsó a preguntar. Dumbledore se hizo a un lado, permitiendo a la profesora McGonagall ver los recuerdos por sí misma. Después de ver los recuerdos, la profesora McGonagall concluyó. Parece que los estudiantes de Slytherin iniciaron el problema. La respuesta de la profesora Ilona estaba justificada. Sin embargo, las preocupaciones de Dumbledore estaban en otra parte. Sacudió la cabeza lentamente, revelando sus verdaderos pensamientos. Eso no es lo que me preocupa. La profesora McGonagall, que no deja las cosas vagas, preguntó. ¿Qué es, entonces? Wentworth. La afirmación de Dumbledore hizo que la profesora McGonagall suspirara con complicidad. Ya veo. Su impresionante retórica, como se observó durante la ceremonia de selección, y su experta incitación recuerdan las rumoreadas habilidades de Gellert. Es sorprendente lo rápido que ha cambiado el comportamiento de Hufflepuff desde la llegada de Wentworth. El Hufflepuff del pasado nunca podría haber orquestado tal evento. En verdad, la sangre de la familia Grindelwald corre fuerte en él. Sin esperar la respuesta de Dumbledore, la profesora McGonagall continuó.
Entiendo a qué te refieres. Está haciendo que el partido Alianza sea más diverso. Es un esfuerzo consciente para ampliar sus horizontes. Esta inclusión podría hacerlos aún más fuertes que antes. Dumbledore reconoció el análisis de la profesora McGonagall, con una expresión pensativa en su rostro. Capítulo 35. Capítulo 35. ¿Cómo podría atreverme a lastimarte? A los ojos de Dumbledore, los esfuerzos de Wentworth por fortalecer la unidad del partido Alianza eran evidentes. Wentworth estaba nervioso en el aula de defensa contra las artes oscuras, frente a Cassandra. Después de que la profesora Ilona explicara el encantamiento desarmador, dividió a los nuevos Hufflepuff y Slytherin en sesiones de prácticas separadas. Sin embargo, justo cuando se acercaba la clase de la mañana, la profesora Ilona volvió a reunir a todos. ¿A quién de ustedes le gustaría demostrar el encantamiento desarmador? Cassandra levantó la mano con entusiasmo. Sin embargo, al llegar al centro del salón de clases, su atención se centró en Hufflepuff. Wentworth, ¿a dónde vas? Tomado por sorpresa, Wentworth intentó escabullirse silenciosamente entre la multitud de Hufflepuff. Pero Cassandra no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Ella lo llamó específicamente. ¿Quién de Hufflepuff está dispuesto a dar un paso al frente para una demostración? Aunque se planteó como una pregunta, la intención de Cassandra era evidente mientras su mirada permanecía fija en Wentworth. Mientras Cassandra hablaba, todas las miradas se volvieron hacia Wentworth, haciendo inútil su evasión. De mala gana, tomó su varita y se colocó frente a Cassandra. Con la señal de la profesora Ilona, ambos estudiantes levantaron sus varitas simultáneamente. Un hechizo salió disparado de la varita de Cassandra, mientras que Wentworth, que parecía no estar preparado, no cantó un contrahechizo ni siquiera agitó su varita, lo que provocó que Cassandra lo desarmara con éxito. La varita de Wentworth cayó al suelo con estrépito. Al ver esto, los labios de Cassandra se curvaron en una sonrisa victoriosa. Sin embargo, antes de que pudiera deleitarse con su triunfo, Wentworth habló. Queridos compañeros de clase, permítanme demostrarles el efecto del encantamiento desarmador. Cuando es golpeado por este hechizo, su varita es expulsada a la fuerza de su agarre, dejándolos indefensos. Recuerden, perder su varita significa perder su capacidad para lanzar hechizos de manera efectiva. Mientras explicaba, Wentworth se acercó a la varita caída, la recogió y luego miró a Cassandra con una sonrisa amistosa. Cassandra, después de todo eres una niña. Si bien el encantamiento desarmador es relativamente seguro, aún puede ser doloroso cuando el hechizo golpea. Siendo un caballero, ¿cómo podría dejarte soportar esta incomodidad? El tono de Wentworth era ligero, pero sus palabras resonaron entre los estudiantes que observaban. Él continuó. Si alguien debe experimentar el hechizo, debo ser yo. No quisiera que ningún compañero de estudios sufriera ningún daño, especialmente una chica. Como orgulloso Hufflepuff, esta es mi forma de proteger y apoyar a mis compañeros. Cuando Wentworth terminó de hablar, se quedó quieto, esperando la respuesta. El aula de defensa contra las artes oscuras cayó en un breve silencio, seguido de un sonoro aplauso. Detrás de Wentworth, los Hufflepuff de primer año lo miraron con admiración. Algunas chicas incluso lo miraban con un nuevo cariño. Incluso entre los estudiantes de primer año de Slytherin, sonaron algunos aplausos antes de ser reprimidos bajo la mirada penetrante de Cassandra. Cassandra miró a Wentworth con evidente resentimiento. Su plan inicial de humillarlo había fracasado, dejándola frustrada. La profesora Ilona, que había observado toda la escena, aplaudió suavemente, evidente su aprobación. Notable. Wentworth, has superado mis expectativas. Cassandra ejecutó el encantamiento desarmador a la perfección, mostrando su excepcional destreza mágica. Por esto, Slytherin gana 10 puntos. Volvió su mirada hacia Wentworth y continuó. Wentworth, tu demostración de integridad y camaradería realmente encarna el espíritu de Hufflepuff. Tu voluntad de soportar la incomodidad por el bien de los demás es encomiable. Hufflepuff gana 20 puntos. Las palabras de Ilona provocaron otra ronda de aplausos, y los estudiantes de Hufflepuff vitorearon aún con más entusiasmo. Wentworth, sorprendido, permaneció en medio de los vítores, sintiéndose a la vez gratificado y asombrado por la respuesta positiva. Mientras Cassandra miraba a Wentworth, la profesora Ilona concluyó. No habrá tarea para la clase de hoy. Esta declaración incluso provocó aplausos de los estudiantes de Slytherin. Mientras la clase se dispersaba, Wentworth regresó a la sala común de Hufflepuff.
Un alegre grupo de Hufflepuffs de primer año lo esperaba, sus aplausos y vítores resonaron cuando Wentworth entró. El prefecto Green, Cedric y otros rodearon a Wentworth, con entusiasmo palpable. El prefecto Green parecía tan eufórico que parecía dispuesto a besar a Wentworth. Wentworth, gracias en nombre de Hufflepuff. Hemos soportado 5 años de maltrato por parte de Slytherin. No puedes imaginar las luchas que hemos enfrentado. A menudo fuimos atacados, y cualquier conflicto nos llevó a deducciones de puntos. Las palabras llenas de emoción del prefecto Green llegaron al corazón de Wentworth. Confundido, Wentworth cuestionó. ¿Qué quieres decir con que has perdido? Al ver su expresión resentida, Wentworth no pudo evitar sentirse intrigado. He perdido mucho. Nos han quitado puntos, pero lo más importante es nuestra dignidad. En ese momento, Wentworth obtuvo una comprensión más profunda de los desafíos que habían enfrentado sus compañeros de Hufflepuff. Se dio cuenta de que no se trataba solo de puntos sino de orgullo, respeto por uno mismo y reclamar su honor. Capítulo 36. Capítulo 36. Guantelete en realidad, no tanto, respondió Wentworth, mirando al prefecto Green con una mezcla de incredulidad y confusión. Aunque Green era un prefecto de Hufflepuff, no tenía el aire de autoridad comúnmente asociado con el puesto. En cambio, exudaba un aura amigable y accesible que lo hacía sentir más como un hermano mayor para Wentworth. Por eso Wentworth quedó desconcertado por la expresión actual del prefecto Green. El prefecto Green aprovechó la oportunidad para explicarse, arrojando luz sobre la situación. Por supuesto. ¿Por qué no? Hemos estado juntos en Hogwarts como el prefecto Waring de Slytherin. Él siempre ha tenido la ventaja debido a su herencia de sangre pura, insultándonos innumerables veces. Convertirme en prefecto de Hufflepuff me permitió finalmente obtener devuélvelo. Pero, para mi sorpresa, se convirtió en prefecto de Slytherin. Pensé que nunca tendría la oportunidad de vengarme hasta esta mañana. Ver cómo lo empujaban entre la multitud me trajo tanta satisfacción. Las emociones del prefecto Green no pudieron ser contenidas cuando se echó a reír. Al ver la alegría del prefecto Green, Wentworth no pudo evitar sonreír también. Estaba a punto de responder cuando la puerta de la sala común de Hufflepuff se abrió. Un estudiante de Hufflepuff en pánico entró corriendo, sin aliento. Prefecto Green, algo no está bien. El prefecto Waring se dirige hacia aquí con un grupo de estudiantes de Slytherin. La tensión llenó la sala común de Hufflepuff mientras las expresiones de todos se volvían nerviosas. El prefecto Green se levantó de su asiento, tratando de infundir confianza. ¿Por qué temerles? Este es territorio de Hufflepuff, y somos más que ellos. Deberían ser ellos los que se sientan incómodos. ¿Recuerdas lo que pasó esta mañana? Se retiraron derrotados, ¿no? Sí, son Slytherin. Pero eso no significa que debamos tener miedo. Después de todo, son Slytherins. Las palabras del prefecto Green rápidamente levantaron el ánimo de los Hufflepuff. Los acontecimientos de esa mañana habían fomentado un sentimiento sin precedentes de unidad y camaradería entre ellos. Todos, síganme afuera. Veamos qué tienen en mente las serpientes de Slytherin. Con un gesto de la mano del prefecto Green, los Hufflepuff se reunieron y salieron de la sala común. El prefecto Green se inclinó y le susurró algo a Wentworth. Mantente alerta. Eres su objetivo, la persona que más desprecian. Ten cuidado en caso de que surja una confrontación. Es posible que se concentren en ti. Las palabras del prefecto Green conmovieron profundamente a Wentworth, pero también lo sorprendieron. Wentworth no podía creer que el prefecto Waring provocara intencionadamente un enfrentamiento a gran escala entre las casas. El prefecto de Slytherin fue bastante audaz. No hace mucho, después de que terminó la clase de la mañana, el prefecto Waring fue llamado a la oficina del profesor Snape. El prefecto Waring, sintiéndose ansioso, estaba ansioso por explicarse. Sin embargo, el profesor Snape no estaba interesado en escuchar sus excusas. Silencio. Lo veré por mí mismo. El profesor Snape profundizó en los recuerdos del prefecto Waring usando legilimancia. Su expresión se oscureció mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cuando el prefecto Waring despertó, el profesor Snape lo miró con desdén y disgusto. Al presenciar la reacción del profesor Snape, la ansiedad del prefecto Waring creció. Se dio cuenta de que el profesor Snape no estaba satisfecho con sus acciones. Tranquilo. ¿De verdad crees que estoy interesado en tus explicaciones? La dura reprimenda del profesor Snape dejó al prefecto Waring sintiéndose deprimido e impotente. Durante la lectura de recuerdos, el rostro del profesor Snape se volvió progresivamente más sombrío. Concluyó que el prefecto Waring,
que inicialmente había buscado problemas, fue rodeado y humillado por un estudiante de primer año. Este vergonzoso incidente había empeorado su posición. Sintiendo vergüenza e inquietud, el prefecto Waring intentó defenderse. Dean, por favor escucha mi versión de la historia. Hubo un malentendido, el profesor Snape interrumpió, su voz fría, suficiente. Tus acciones hablan por sí solas. El prefecto Waring estaba desanimado. Estaba claro que el profesor Snape no sentía ninguna simpatía por su situación. Aprovechando el momento, el profesor Snape aconsejó al prefecto Waring que no intensificara la situación. Detente. No te permití irte. La voz severa del profesor Snape detuvo los movimientos del prefecto Waring. Perdido en sus pensamientos, el profesor Snape contempló la situación. Aunque había impedido que el prefecto Waring provocara a Wentworth, no podía olvidarse de los acontecimientos del día anterior. El honor de Slytherin era importante para el profesor Snape y no podía ignorar la pérdida de prestigio. Incapaz de apuntar a Wentworth directamente, el profesor Snape ideó un plan. Ve a la sala común de Hufflepuff, no para causar problemas, sino para lanzar un desafío. ¿Un reto? El prefecto Waring pareció desconcertado. El profesor Snape, algo exasperado, explicó. Sí, un desafío. Reconocer el malentendido y extender la mano de Slytherin en busca de amistad. Sugerir una serie de duelos para resolver las tensiones. Lo llamaremos reunión de guanteletes. Estos duelos demostrarán camaradería y ayudarán a ambas casas a mejorar juntas. La confusión del prefecto Waring se disipó gradualmente a medida que comprendió la idea del profesor Snape. Él respondió con una sonrisa. No te preocupes, Dean. La reputación de Slytherin no se verá empañada más. Hufflepuff no tendrá ninguna posibilidad contra nosotros. Con confianza renovada, el prefecto Waring salió de la oficina del profesor Snape, compartiendo el plan con los otros estudiantes de Slytherin. Acordaron por unanimidad que Slytherin saldría victorioso de los duelos propuestos. Así, bajo el liderazgo del prefecto Waring, un grupo decidido de Slytherin marchó hacia la sala común de Hufflepuff, listo para desafiar a sus homólogos. Capítulo 37. Capítulo 37. El momento perfecto para la venganza. El prefecto Waring dirigió un grupo considerable de estudiantes de Slytherin, pavoneándose por los pasillos, llamando la atención de muchos espectadores. Algunos individuos se dirigieron rápidamente a las oficinas de los profesores para brindar informes sobre la situación. Para cuando el prefecto Waring y su séquito de Slytherin llegaron a las cercanías de la sala común de Hufflepuff, habían reunido a un grupo de estudiantes de Gryffindor y Ravenclaw. Después de todo, era naturaleza humana sentirse atraído por el espectáculo. Consciente de la situación a través de informes anteriores, el prefecto Green, acompañado por los estudiantes de Hufflepuff, esperaba afuera de la sala común. Prefecto Waring, ¿cuál es su intención? ¿Está representando a Slytherin y declarándonos la guerra, Hufflepuffs? El prefecto Green reflejó en broma el enfoque de Cassandra de la mañana, colocando metafóricamente un sombrero simbólico de provocación en la cabeza del prefecto Waring. No estás muy lejos. Estoy declarando la guerra en nombre de Slytherin contra ustedes, Hufflepuff, admitió descaradamente el prefecto Waring, para sorpresa del prefecto Green. ¿Declaración de guerra? Muy bien, todos los estudiantes de Hufflepuff, preparen sus varitas y prepárense para la primera ronda de fuego de artillería. Espera, ¿qué es este fuego de artillería? El prefecto Green se volvió hacia Wentworth y le preguntó sobre el término. Disparo de cañón, señor Green. Considerando nuestros números, amplificar el alcance del hechizo es mejor que preocuparse por la precisión. Hoy, le mostraremos a Slytherin lo que significa carecer de potencia de fuego. Asegurémonos de que comprendan las consecuencias de subestimarnos. Wentworth estaba detrás del prefecto Green, observando la situación al otro lado, mientras explicaba en voz baja su contramedida. Este plan había sido ideado en colaboración con prefecto Green. Si Slytherin nos provocara, Hufflepuff respondería con maldiciones duplicadas. Fue una estrategia diseñada para darles la vuelta. Mientras tanto, del lado de Slytherin, el prefecto Waring notó que los Hufflepuff levantaban sus varitas. La gran cantidad de varitas era un espectáculo digno de contemplar, y el prefecto Waring reconoció que era un poco intimidante. Con una sonrisa, comentó. Mire eso, profesor McGonagall. Los Hufflepuff están apuntando con sus varitas a sus compañeros de estudios. ¡Qué divertido! Sin embargo, la mirada gélida de la profesora McGonagall hizo que el prefecto Waring se arrepintiera instantáneamente de su comentario. Haciendo caso omiso de su broma, ella pregunta con severidad.
Ahora, dime, ¿qué trae a tantos Slytherins a la entrada de la sala común de Hufflepuff? Tomado por sorpresa, el prefecto Waring se quedó sin palabras. Varios profesores, incluido el jefe de la casa de Hufflepuff, la profesora Sprout, llegaron al lugar. Green entregó el pergamino del prefecto Waring a la profesora Sprout, quien lo examinó antes de entregárselo a Dumbledore y a la profesora McGonagall para su revisión. Mientras la profesora Sprout se acercaba, Wentworth se acercó discretamente al prefecto Green, preocupado por su expresión sombría. Mayor Green, no pareces muy contento. La frustración del prefecto Green fue evidente cuando respondió. ¿Puedes culparme? Seguir el pergamino del prefecto Waring significa que nuestras posibilidades de ganar son escasas. Tal vez Cedric pueda asegurar la victoria contra los de segundo año de Slytherin, pero nos dirigimos a una situación de cabeza rapada para el resto de nosotros. La respuesta de Wentworth pareció indiferente cuando preguntó con una sonrisa. Mayor Green, ¿está buscando venganza contra el prefecto Waring? El prefecto Green le dirigió una mirada escéptica. La respuesta de Wentworth tenía un significado más profundo. Señor Green, si realmente desea vengarse del prefecto Waring, este duelo le brinda una oportunidad ideal. Dado que ellos iniciaron el desafío, ¿por qué no agregar un giro? Por ejemplo, el prefecto del lado perdedor renuncia voluntariamente a su puesto. El prefecto Green puso los ojos en blanco ante la sugerencia. Te seguiré la corriente. Lo he dicho antes. Probablemente perderemos tras la propuesta del prefecto Waring. ¿Pero ahora quieres que acepte una derrota humillante? Prácticamente me estás arrojando a un pozo de fuego. Sin embargo, el prefecto Green se detuvo repentinamente a mitad de la frase mientras hablaba, mirando a Wentworth con desconcierto. Wentworth también lo miró con una sonrisa de complicidad. Después de un momento, el prefecto Waring logró reprimir su emoción y miró a su alrededor con cautela. Al ver que nadie les prestaba mucha atención, intercambió una rápida mirada con Cedric. Esto permitió que el prefecto Green se acercara a ellos discretamente. Wentworth, ¿tienes un plan? ¿Puede Hufflepuff ganar esto? Wentworth asintió con confianza, sí, tengo un plan, aunque puede parecer un poco deshonroso. Antes de que pudiera continuar, el prefecto Green lo abrazó. No importa. Soportaré cualquier desgracia si eso significa ganar. ¿Qué debemos hacer? Solo dímelo. Tengo una idea, pero primero, Wentworth se inclinó para susurrarle su estrategia al prefecto Green. Capítulo 38. Capítulo 38 Términos de Hufflepuff. Mientras Wentworth susurraba al lado del prefecto Green, el profesor Dumbledore, McGonagall y los demás examinaron de cerca el pergamino entregado por la profesora Sprout. Después de leer el contenido, la profesora McGonagall tomó la iniciativa y expresó su molestia. Esto es una completa tontería. ¿Quién les permitió proponer esto? Le pondré fin de inmediato. Sin embargo, el profesor Dumbledore intervino, deteniendo a la profesora McGonagall cuando ella se giraba para irse. Después de un momento de silencio, el profesor Dumbledore preguntó. ¿Qué piensa el profesor Snape sobre esto? Aquí estoy. El profesor Snape dio un paso adelante detrás de los demás de manera serena. Profesor Snape, ¿instruyó a los estudiantes de Slytherin para que propusieran esta propuesta? Preguntó la profesora McGonagall, su enojo evidente. Mientras tanto, los ojos del profesor Snape se fijaron en los del profesor Dumbledore, sus palabras tenían un significado más profundo. Profesor Dumbledore, ¿no es esta una oportunidad espléndida? El profesor Dumbledore no objetó verbalmente las palabras del profesor Snape, sino que entró en un silencio pensativo una vez más. Solo el profesor Dumbledore y el profesor Snape comprendieron el significado. Esta era una excelente oportunidad para evaluar la destreza con hechizos de Wentworth. Ayer, el profesor Snape había atribuido erróneamente a Wentworth una técnica única para manejar pociones, asumiendo que era suya. Esto llevó al profesor Snape a recordarle al profesor Dumbledore que el entrenamiento de Wentworth bajo la facción de la Alianza ya había comenzado, incluso antes de que llegara a Hogwarts. Si la facción de la Alianza se había comprometido a instruir a Wentworth en el manejo de pociones, todavía tenían que enseñarle de manera similar a lanzar hechizos. Al estar bajo la supervisión del profesor Dumbledore todo este tiempo, a Wentworth no le podrían haber faltado los medios para protegerse. Este evento brindó una oportunidad perfecta para evaluar las habilidades mágicas de Wentworth. Entendiendo la intención del profesor Snape, el profesor Dumbledore y, hasta cierto punto, la profesora McGonagall, asintieron en comprensión. Aunque la profesora Sprout parecía insegura, sabiamente se abstuvo de cuestionarlo. Al final, el profesor Dumbledore sugirió.
Preguntemos a los estudiantes qué piensan. Tomando el pergamino, el profesor Dumbledore avanzó entre la reunión de estudiantes de Slytherin y Hufflepuff, planteando la pregunta. Slytherin ha presentado este pergamino. ¿Qué piensan, compañeros de Hufflepuff? El prefecto Green intercambió una mirada con Wentworth al final de su mirada y recibió su asentimiento. El profesor Dumbledore, el profesor Snape y otros presentes notaron esta interacción sutil, insinuando la influencia de Wentworth. Director profesor Dumbledore, nosotros, los Hufflepuff, estamos dispuestos a aceptar. Si bien Hufflepuff es conocido por su naturaleza amigable, no rehuiremos ayudar a nuestros homólogos de Slytherin a aprender sobre magia, declaró con confianza el prefecto Green. Sin embargo, Warren, al escuchar las palabras del prefecto Green, se burló y rápidamente replicó. ¿Enséñanos? ¿Qué podrías enseñar? No permitiré que te menosprecies así. El prefecto Green respondió bruscamente. El profesor Dumbledore se rió entre dientes al escuchar esto como si recordara algo. Luego se dirigió al profesor Flitwick, el jefe de Ravenclaw, que estaba cerca. Sirius, ¿puedes adivinar a qué me recuerda este pergamino? El profesor Flitwick sonrió en respuesta. Profesor Dumbledore, si no me equivoco, recuerda al club de duelo. El profesor Dumbledore asintió. Exactamente, el club de duelo. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos uno. Podría ser una buena oportunidad para restablecerlo. Sin embargo, debe ser supervisado por nuestros profesores. Las palabras del profesor Dumbledore provocaron una explosión de vítores de los estudiantes, no solo de Slytherin y Hufflepuff sino también de Gryffindor y Ravenclaw en los alrededores. El club de duelo tenía un atractivo especial para los estudiantes de Gryffindor, mientras que los estudiantes de Ravenclaw admiraban a su jefe de la casa, quien había sido campeón de duelo en su juventud. El profesor Dumbledore examinó a los jubilosos estudiantes y habló amablemente. La juventud es maravillosa. Sin embargo, se deben establecer reglas. En cuanto a los árbitros, en aras de la imparcialidad, propongo a la profesora McGonagall, la jefa de Gryffindor, el profesor Flitwick, el jefe de Ravenclaw y nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras, profesor Ilona, presidan juntos. Los tres profesores enfrentaron la petición del profesor Dumbledore y aceptaron de inmediato. ¿Hay alguna otra sugerencia? Preguntó el profesor Dumbledore. Aunque su pregunta parecía casual, el prefecto Green se puso de pie y expresó su propuesta. Absolutamente. Como Slytherin propuso el duelo, Hufflepuff tiene algunas sugerencias que hacer. El profesor Dumbledore miró a Wentworth detrás del prefecto Green, indicando su aprobación. Por supuesto, sus sugerencias son bienvenidas, afirmó el profesor Dumbledore. El prefecto Green continuó sin dudarlo. En primer lugar, Hufflepuff espera que los profesores inspeccionen a los duelistas de ambos lados antes de que comience el duelo para asegurarse de que nadie use la poción de la suerte o la poción multijugos. El rostro del profesor Snape se puso amargo al escuchar esto, mientras que el prefecto Warren se sonrojó y replicó. Prefecto Green. ¿Estás insinuando la injusticia de Slytherin? Imperturbable, el prefecto Green respondió sin vacilar. Simplemente estoy defendiendo la justicia. El profesor Dumbledore asintió y estuvo de acuerdo. La propuesta del señor Green parece razonable. El profesor Dumbledore luego miró al prefecto Warren, quien aceptó de mala gana. No hay problema, Slytherin está de acuerdo. El prefecto Green siguió adelante. En segundo lugar, Hufflepuff sugiere que ambas partes determinen el orden del duelo de antemano y lo presenten a la profesora Ilona antes de que comience el duelo. Esta lista no debe modificarse. Antes de que el profesor Dumbledore pudiera responder, Warren rápidamente accedió. No hay problema, Slytherin está de acuerdo. Comenzaremos con los de quinto año. Satisfecho con la respuesta de Warren, el prefecto Green continuó. Por último, prefecto Warren, como prefectos de quinto año de Slytherin y Hufflepuff, tenemos una posición estimada. Propongo que si una de nuestras academias pierde, el prefecto respectivo renuncie voluntariamente a su puesto. ¿Estás preparado para el desafío? Al escuchar esta propuesta, el prefecto Warren vaciló brevemente antes de sonreír. Prefecto Green, parece que está listo para dejar el cargo de prefecto. Si está tan ansioso por renunciar, lo ayudaré. Cuente conmigo. El prefecto Green pareció aliviado por la respuesta del prefecto Warren. Capítulo 39. Capítulo 39 Preparativos del duelo. Al ver el acuerdo del prefecto Warren, el prefecto Warren se relajó visiblemente y sonrió levemente mientras respondía. En ese caso, nos vemos esta noche. Warren, frente al prefecto Green mientras se giraba para irse, también afirmó con confianza. Prefecto Green, lo estaré esperando en el aula de defensa contra las artes oscuras esta noche.
No se atreva a salir. Dumbledore notó que las dos partes habían llegado a un acuerdo, por lo que hizo un gesto y dijo: muy bien, estudiantes, ya pueden irse. Los veré en la noche. Ah, y debo aclarar de antemano. Voy a duplicar mi dinero. Las ganancias para la casa ganadora esta noche. El anuncio de Dumbledore provocó aplausos tanto de los estudiantes de Slytherin como de Hufflepuff. Incluso Gryffindor y Ravenclaw intercambiaron miradas desde la distancia, sus expresiones provocativas solo fueron evitadas por la oportuna intervención de las profesoras McGonagall y el profesor Flitwick. De lo contrario, las dos casas podrían haberse peleado allí mismo. Cuando Wentworth, Cedric y otros regresaron a la sala común de Hufflepuff, el prefecto Green los siguió de cerca y reiteró: Wentworth, ¿puede realmente funcionar tu plan? Wentworth le dio una palmada confiada en el hombro al prefecto Green y respondió: no te preocupes, mayor. Tú, Cedric y yo representaremos cada uno de nuestros respectivos grados. Tengo todo resuelto. Una vez que hayas elegido el tercer y cuarto año, nosotros estaré listo para continuar. Al ver la seguridad de Wentworth, el prefecto Green pareció captar su confianza y asintió resueltamente. Por otro lado, cuando el prefecto Waring regresó a la sala común de Slytherin, el profesor Snape hizo lo mismo. El profesor Snape seleccionó inmediatamente a 4 estudiantes, incluido el prefecto Waring, que eran los más hábiles en lanzar hechizos del segundo al quinto año. Sin embargo, cuando se trataba de los representantes de primer año, Snape dudó. A pesar de ser el jefe de la casa Slytherin, no estaba familiarizado con los estudiantes de primer año, ya que apenas había comenzado a enseñarles. En ese momento, Cassandra, notando la incertidumbre de Snape, dio un paso adelante y ofreció: Profesor Snape, estoy dispuesta a representar a los Slytherin de primer año. Snape miró a Cassandra, su tono sorprendentemente normal mientras respondía: Cassandra, recuerda que Wentworth está en Hufflepuff. Enfrentarlo no será fácil. No quiero que salgas lastimada. La preocupación del profesor Snape era genuina, ya que tanto él como el profesor Dumbledore entendían que Wentworth, habiendo recibido un entrenamiento especial de la facción de la Alianza, no sería fácil de manejar para estos estudiantes de primer año de Hogwarts. Incluso entre los estudiantes de último año, probablemente había muy pocos capaces de igualar la destreza de Wentworth. El propósito detrás del plan del profesor Snape, y el consentimiento del profesor Dumbledore, era medir las capacidades de Wentworth, no necesariamente que los Slytherin de primer año lo derrotaran. Su objetivo era obligar a Wentworth a revelar sus puntos fuertes a través de múltiples compromisos. El profesor Snape confiaba en que podrían descifrar algunos de los secretos de Wentworth con su experiencia y la del profesor Dumbledore. Sin embargo, había una advertencia. El Slytherin de primer año que se enfrentaba a Wentworth corría el riesgo de resultar herido. Después de todo, la especialidad de la alianza era la magia oscura. Por eso Snape dudó. Aunque la advertencia de Snape había sido escuchada, Cassandra sintió una creciente sensación de urgencia. De mala gana apuntó su varita y dijo: yo, Cassandra, representaré a los Slytherin de primer año. Soy la más fuerte entre ellos. Si alguien no está de acuerdo, puede desafiarme. La declaración de Cassandra conmovió a varios estudiantes de primer año de Slytherin que estaban ansiosos por una oportunidad. Esta era la casa Slytherin, donde los estudiantes eran fuertes en orgullo y ambición. Nadie estaba dispuesto a dar marcha atrás. Normalmente, la confianza de Cassandra se veía reforzada por la influencia y la belleza de su familia, lo que le otorgaba cierto nivel de arrogancia dentro de la escuela. Nadie quería ser tildado de poco caballeroso. Sin embargo, Cassandra observó que muchos estaban ansiosos por demostrar su valía esta vez y sonrió con frialdad. Luego lanzó un encantamiento escudo impecable, un hechizo con el que muchos no estaban familiarizados, incluidos los de primer año. Al ver esto, la mayoría de los ansiosos estudiantes de primer año dudaron y retrocedieron. El encantamiento escudo de Cassandra mostró su habilidad, lo que hizo que los demás se sintieran inadecuados. El profesor Snape, al observar esto, tomó una decisión y declaró: muy bien, incluyendo a Cassandra, ustedes 5 representarán a Slytherin esta noche. Síganme. Les explicaré las reglas del duelo y les daré entrenamiento especial. Y recuerden, si alguien cae en desgracia, Slytherin, tendrán que lidiar conmigo. En cuanto al resto, el profesor Snape comentó con desprecio: ¿el resto de ustedes, qué están haciendo todavía aquí? Ni siquiera tienen las calificaciones para representar a Slytherin. No pierdan más mi tiempo.
Mientras el profesor Snape realizaba un entrenamiento especial para Cassandra y el prefecto Baring, la profesora Sprout se acercó a la sala común de Hufflepuff con el profesor Flitwick. La profesora Sprout, directora de Hufflepuff y profesora de herbología en Hogwarts, era consciente de las diferencias entre las fortalezas de las dos casas. Como no estaba muy versada en duelos, la profesora Sprout había contado con la ayuda del profesor Flitwick. Este último, un ex campeón de duelo, era más adecuado para guiar a Hufflepuff en este sentido. El profesor Flitwick aceptó la petición de su viejo amigo sin dudarlo. Ambas partes estaban ahora haciendo sus preparativos finales para el próximo duelo. Capítulo 40. Capítulo 40. Comenzando el vencimiento. El aire del atardecer en Hogwarts llevaba una sensación de excitación e inquietud. El aula de defensa contra las artes oscuras estaba llena de estudiantes y profesores anticipando el próximo duelo entre Slytherin y Hufflepuff. La lupa portátil. Mira cada hechizo de cerca. Si es de los gemelos Weasley, sabes que es de primera categoría. Los gemelos Weasley incluso vendían sus propias lupas dentro del salón de clases. Sin alguna forma de ver la acción entre la multitud, sería difícil seguir el duelo. El profesor Snape, al frente de los estudiantes de Slytherin, había estado esperando allí, listo para que llegara el contingente de Hufflepuff. Sin embargo, los otros participantes clave en el duelo, los estudiantes de Hufflepuff, no estaban a la vista. No se atreverían a salir del apuro, ¿verdad? El prefecto Baring, de pie detrás del profesor Snape, murmuró con expresión descontenta. Mientras tanto, justo afuera de la puerta del aula de defensa contra las artes oscuras, Wentworth, Cedric y otros estaban listos. Wentworth, ¿deberíamos entrar ahora? El prefecto Green se acercó y preguntó. Con una actitud tranquila, Wentworth respondió. Señor Green, no hay necesidad de apresurarse. Los protagonistas suelen ser los últimos en aparecer. Déjelos esperar un poco más. Es mejor si están un poco impacientes. Hará que nuestra entrada sea más impactante. A medida que se acercaba el momento acordado, cierta agitación comenzó a extenderse entre los estudiantes de Slytherin. Algunos incluso caminaban de un lado a otro, mientras que otros se apiñaban en pequeños grupos para charlar. El prefecto Baring finalmente no pudo contener su impaciencia. Se acercó a los tres profesores que servían como árbitros esa noche y les preguntó con ansiedad. Profesores, si Hufflepuff no aparece a la hora acordada, ¿eso significa que Slytherin gana? Los profesores Flitwick, McGonagall y Lona intercambiaron miradas antes de responder. Ciertamente, si pasa el tiempo designado y Hufflepuff está ausente, según las reglas del duelo, Slytherin sería declarado ganador. Al oír esto, William se encontró ante un dilema. Por un lado, quería que Hufflepuff apareciera para poder darles una lección. Por otro lado, secretamente esperaba que no lo hicieran, ya que eso conduciría a una victoria sin esfuerzo para Slytherin. Mientras el prefecto Baring y sus compañeros de Slytherin luchaban con sus sentimientos encontrados, el momento acordado se acercaba rápidamente. Afuera de la puerta del salón de clases, Wentworth comprobó la hora una vez más, luego se volvió hacia los estudiantes de Hufflepuff detrás de él y anunció. Es hora de que hagamos nuestra entrada. Somos las estrellas del espectáculo esta noche. La mirada del prefecto Baring estaba fijada expectante en la puerta del salón de clases cuando el reloj se acercaba a las 6 en punto. De repente, la puerta se abrió desde afuera. Wentworth abrió el camino, abrió la puerta del aula de defensa contra las artes oscuras y entró. Detrás de él, Cedric y el prefecto Green hicieron lo mismo. Wentworth inicialmente quería que el prefecto Green liderara, pero el prefecto Green se había negado. Una vez que el prefecto Green entendió el plan detallado de Wentworth, estuvo completamente de acuerdo, insistiendo así en que Wentworth liderara el camino. Detrás de ellos, todo el cuerpo estudiantil de Hufflepuff se alineó ordenadamente en dos filas, vistiendo sus limpios uniformes amarillos y caminando con la cabeza en alto. En contraste, los bien organizados Hufflepuff presentaban un marcado contraste con los desaliñados Slytherin, e incluso Gryffindor, que rara vez tenía a Slytherin en alta estima, ofreció un saludo amistoso bajo la influencia de los gemelos Weasley. Esta escena agradó a todos los profesores, a excepción del profesor Snape. Entre ellos, la profesora Sprout y la profesora Ilona mostraron el mayor orgullo. ¿Ustedes, Hufflepuff, se perdieron en Hogwarts? El prefecto Baring, que había estado esperando con impaciencia, se burló sarcásticamente. Sin darle a Wentworth la oportunidad de responder, el prefecto Green bromeó. Es bastante extraño. La gente toma comida, toma asiento, pero nunca antes había visto a gente recibir una paliza.
El enfrentamiento verbal que se estaba gestando fue sofocado por la severa tos de la profesora McGonagall. Muy bien, ya es suficiente. ¿Quieren ustedes dos brindar entretenimiento a las otras casas? Recuerden, están representando a Slytherin y Hufflepuff. El prefecto Waring y Green guardaron silencio ante su reprimenda. Al ver esto, el profesor Flitwick se puso de pie y dijo: muy bien, según lo acordado, primero proporcione sus listas de participantes del duelo a la profesora Ilancia. También reiteraré las reglas del duelo. En primer lugar, no está permitido. Justo cuando el profesor Flitwick explicaba las reglas, el prefecto Waring rápidamente le entregó la lista de Slytherin a la profesora Ilona, lanzando una mirada venenosa a Green en el proceso. En respuesta, Waring también le entregó la lista de Hufflepuff a la profesora Ilona y le devolvió una sonrisa de complicidad al prefecto Waring. Por alguna razón, esa sonrisa inquietó al prefecto Waring. La sonrisa del prefecto Green parecía contener una conspiración oculta, ocultando algo debajo de su superficie. Mientras la profesora Ilona estudiaba las listas enviadas, frunció el ceño como si hubiera notado que algo andaba mal. Pero después de un momento, su expresión se aclaró y se formó una sutil sonrisa como si hubiera llegado a alguna conclusión. Después de la revisión de las reglas del duelo por parte del profesor Flitwick, Dumbledore se levantó y habló modestamente. Estudiantes, esta noche reabriremos el club de duelo en Hogwarts. Esta es una oportunidad para una interacción amistosa sin la intención de dañar o decidir la vida o la muerte. Esperemos que esta noche el duelo no hará daño a nadie. Entonces, ¿están listos los participantes del duelo de ambos lados? Listo. Tanto el prefecto Waring como Wentworth respondieron simultáneamente. Al ver esto, Dumbledore levantó las manos y declaró: entonces, por la presente anuncio que el duelo entre Slytherin y Hufflepuff está oficialmente en marcha. Cuando la voz de Dumbledore se apagó, estallaron vítores entusiastas. Una mirada más cercana reveló que la mayoría de los vítores provenían de los estudiantes de Gryffindor y Ravenclaw. En contraste, los estudiantes de Slytherin y Hufflepuff observaban ansiosamente el centro de la arena, donde se encontraban los representantes de sus respectivas casas. En medio de los vítores, la profesora Ilona, profesora de defensa contra las artes oscuras, caminó hacia el centro del área de duelo y anunció: para el primer duelo, el representante de Slytherin es el prefecto Waring. Slytherin aplaudió, Hufflepuff se burló y Waring dio un paso adelante hacia el área de duelo. La profesora Ilona continuó mientras el prefecto Waring estaba listo. Representando a Hufflepuff, Wentworth. La mención del nombre de Wentworth silenció la escena. Todos los ojos estaban fijos en él cuando entró en el área de duelo. Incluso Dumbledore y Snape parecieron sorprendidos e intrigados.